Hombre, ¿qué pasa, mi gente? Bienvenidos al canal una tarde más. O sea, viernes, que ya hoy se huele fiestuki de bueno, porque está así, a ver. Ahora me ha centrado, ahora sí. Fiestuki del bueno viernes, pero hoy, por mi parte, como siempre, The Witcher. Campañita buena, rica y ciclada, como a mí me gusta. Así que vamos a darle ya al jueguito. Estoy mirando aquí una cosita que pone ahora. Y estoy ahí que la verdad es que hay que avanzar la campaña. Hoy hay que avanzarla. Y hay que darle caña, vamos, cañita brava. No estoy como un poco doblado. Sí. Es que siempre parece que voy doblado a todos lados. Espérate. Eh, eh. Ay. Ahora estoy recho. No sé por qué estaba doblado. Hombre. Pasa pana, tío. Muy buenas. ¿Te cuenta, tío? Está mi panita. Buenas tardes, pisa. Color tota, ¿no? ¿Te gusta? Tiene varios tonos de tota. Echa la tota interior y la tota exterior, la de fuera. Esto qué polla es. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno, qué rico. Así, oh sí. Así sí. Ole, ole. Canelita buena, pisa. Bueno, echa un traguito ya de agüita. ¿Qué? ¿Qué se cuentan mis niños? Ay, ¿te gusta? Me alegro un montón, porra. ¿Qué está currando ahora? ¿Está currando? Qué bueno, pana. No me había enterado que estaba currando otra vez, tío. De puta madre, ¿no? Tú sabes, eso es buenísimo. Yo me alegro un montón por ti. ¿El mesecito entero? Que yo, pana. Oh, no, qué pena. Me está escribiendo también por otro lado que va. Un momentito, voy a mandar un audio. Un segundo. Es que no puedo escribir con el dedo porra. Ay, qué pena, tío. Qué pena. Vale. Ahora ya jin que sí. Ahora ya jin que jin. Pues tío, me alegro un montón por ti, pana. Pero un montón, tú lo sabes. Porque ya te tocaba algo bueno y encima estás asegurado el mes entero trabajando. Disfrútalo y tíralo para adelante, pana, porque es que, vaya. Tú sabes que allí la cosa está complicada y conseguir un trabajo que te dure el mes entero. Muy bien las he tenido que estar haciendo, pana. Y yo estoy totalmente confiado y seguro de que eres una puta máquina. Eres un tío que se adapta a todo te adaptas. O sea que, sin problema. Totalmente sin problema, tío. Por cierto, ¿se me escucha bien? ¿O se me está escuchando fuerte? Porque no, yo no me escucho bien, pero como estoy llegando a los picos. Yo sé que tú les acojonas todo, pana. Que... escucha bien, ¿no? Vale, pues acaso ahí un poquito más para acá el micro. Y nada, tío, pues en serio, me alegro, disfrútalo el tiempo que lo tengas y saca toda la tajada que puedas, que espero que poco no sea. Bueno, yo voy a ir poniendo esto ya aquí, preparadín. Floki, ¿qué pasa, tío? Que no te he dicho nada, mano. Vamos entrando, ¿no? Otro juego. Vámonos. Ole. He cambiado un poco la distribución de... Ah, está ahí cogiendo, ya cogido. He cambiado un poco la distribución de lo que viene siendo el escritorio con todos los componentes, la pantalla, tal y cual. Y ahora tengo súper claridad. Tengo mucha claridad, mucha más versatilidad a la hora de verlo todo. Mucho más limpio, más organizado y eso a mí me deja muy relajado, la verdad. Tengo el portátil más alejado, con un teclado portátil para poner un par de tonterías nada más. Bray-chan. Pasa, tío. Y como siempre, nada, a punto de darle cañita brava al juego, tío. Hoy ya es... Hoy ya es a tope... De hecho... Hoy es trama pura. A cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Gerald managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad.
Pursued by bandits, then cornered by the temple guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Sí, no tengo que tener cables por encima ni nada, tío. Para empezar el día, ¿qué pasa? ¿Que estaba durmiendo o qué, Chan? No me terminaba de creer. Dile cómo estaba. ¡Ah! ¿Tú no conoces esa serie, Ichan? ¿No la conoces? No me lo creo que tú no la conozcas, Ichan, esa serie. Es súper famosa, joder. Es súper famosa esa serie. Pues la verdad que es un pepino de serie. No ni siquiera la miré para hacérmela, la verdad. En la sesión de tatu. Ah, ¿eh? ¿Te has tatuado? ¿Qué te has tatuado, cabrón? Dime, venga, di la verdad. ¿Te has tatuado aquí? Tankenberg. Di que sí. Te lo has tatuado, yo lo sé. Te quiero, Tankenberg, ahí con un corazoncito. Where can I find him? In a pigsty most times. Others, the golden sturgeon. Ask for Flask. Everyone knows him. Me pregunta por petaca. Suena alcohólico, tío. No saben por qué. Menos mal no empezó por la cara. Venga, mándame foto. Será de broma, ¿no? Es lo de lo que está tatuado. Mira, está tatuado otra cosa más guay, ¿no? No es mi novia. Eso me ha gustado. A ver. Ay. ¿En serio, Ichan? ¿Te has tatuado eso? No puede ser. Es broma. No te has tatuado eso, tú, en serio. Eso... ¿De quién es? Dime de quién es. ¿Tuyo no es? No me jodas que por una apuesta te has tatuado esta mierda. No me lo puedo creer, tío. Ishan, tío. No, yo no lo voy a enseñar. Yo no lo voy a enseñar. Eso es del Ishan. Y quiere verlo, panita, que te lo mande él, porque vaya. Qué cabrón, tío. Ay, Dios mío. ¿Tengo dinero? Yo me voy en otro barco, hermano. Su puta madre, tío. Puto borracho de mierda. ¿Pero es Erizawa? Ah, no es tuyo. Es que ya me lo creo y todo, Ishan. Digo la verdad que... Ahora que me has dicho, ahora que te he dicho que una mierda, dice, no, no es mío, me está troleando. Vámonos a la esqueligue. ¿Van a pasar buenos? ¿Seguro? Venga, vamos a ver. Ah, esto ya es diferente. Hostia, ¿eso no es de Fairy Tail? ¿Es de Fairy Tail? Ah, eso fue el Metal Ultimate. Yo sabía que era de una serie de anime, tío.
Ese es, bueno, el hecho de los alquimistas, ¿no? ¿El círculo de los alquimistas puede ser? Gilipollas. El pana que es gilipollas. Madre mía, la que está liando aquí, hermano. No tardará en vestirte tú, Gerald. ¿Qué ha pasado? Un momento. Piratas, ¿eh? Tío, que no le ha afectado el... ¡Fua! Te doy lo que es el pecho mucho, Ichan. Madre mía. Vaya la que me han liado. No puede venir pirata en otro momento, ¿no? Ahora. Le va, compadre. Como me quita algo, te reviento. Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. Rob every corpse that washes up on shore? Taken from a corpse ain't theft. I'm a man of the Isles. I don't reap, I don't sow. The waves bring me my harvest. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have been something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here, Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Hord Skellig. There's a witch at Kertrolda. Croc's guest. Qué frío, tío, las manos ahora. That scorn I hear in your voice. You've good ears. Folks say this witch got Croc wrapped around her finger. Orders everyone about. Word is she's vicious at it. But a hag's a hag. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. Yennefer's not all bad, once you get to know her. Take your word for it. Know the way to Kertrolda? Expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Los Jarl, ya está hablando todo en planto vikingo, tío. ought to be there too. Thanks. So long. No, la espada esta, ¿no?
¿Más daño tiene? Base of power. Should draw from it. Un puntito y bueno, hombre. Tengo 2 puntitos, ¿verdad, loco? A la vez. Esto está bien, que es como un anti-kill. Esto puede venir muy bien hecho, la de inmortal. Pero esta también... Se llega hasta un 10%, pero es que el de inmortal... ¿Sirena? Con los gritos, chiquillos. Para que deje de gritar. No esperaba nada más llegar a enfrentarme a bichos, pero vale, está bien. Lo prefiero así. Aquí está el cofre, estaba saqueando yo. Siren Den. Gotta ruin it for them.
Extracto de leche. Uf. A ver cómo es el mapa de aquí, ¿no? Que todavía no lo he visto, la isla Skellige. Es grande, pero tampoco es tan grande la isla Skellige, ¿eh? Cuidado, no es tan grande como parecen. Tiene sus cosas, pero ya. Tampoco es tan... La verdad es que no me sorprende. Los otros mapas eran más grandes. Qué bonito, tío. That's it, Roach. ¿Puedo hablar con él, eh? Whoa! Go. La musiquita, ¿no? Guapa de Skellige. Puta. Hacen ahora más daño, ¿eh? Yo creo que se va a morir envenenado. Si el pasaje de la golondrina. Son glifos de esta gente, de cazadores. O de los cazadores de los estos, de los brujos. O la golondrina era de Ciri. Let's go. Qué guapo, el astillero hecho de vikingos, tío. Viking total, vaya. Our time amongst the living is but the wink of an eye. What's left when we are gone? Entierro vikingo. Digo, un entierro vikingo en toda regla.
You need not do this, child. I know, but I want to. Tis madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. Se va a matar. It's Jennifer. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. Todos For guerreros. now, he lives in our hearts. El que más y el que menos, pero se le ve, todos son One guerreros, day, vamos. We too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. You knew Bran? Yes, he was well respected. Unlike his wife. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who held Bran of Clan Twirsech dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Come to the wake with me? Gladly. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanet? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Reading my mind again? What's more, I like what I see. Oh. Oh. Did you learn anything in Velen? Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Ahora ha contado la historia, todo lo que ha pasado y todo, ¿no? These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but
they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. How about you? What have you learned? Something strange happened on Skellige a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Ermion's head of the Skellige Circle? Haven't seen him since... Since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss. Sabe que tiene que tratar conmigo, ¿no? I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new Ganaré decks. esa me. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the Gerald feast. de la Gomera. Sirvándolo para hablar con esta gente, ¿no? Es que, claro, vamos a ver, por eso habla con Sardinilla, porque hablan el aguachinche, ¿no? Aguachinche. Adventure seeker. Oh, sot. Sorry to trouble you, but I really have no choice. Le mando un inni. What is it? Our ship was wrecked against the rocky shore during the last storm. I've lost everything. How am I supposed to help? I haven't even got the coin for the journey home, and with each day's delay, I draw closer to bankruptcy. Might have guessed you'd come around to coin. So, need a loan? Or is it just alms you're after? I shall pay you back every last copper, I swear it. You need only call on me at my address in Novigrad. Fine, I'll help you. I visit Novigrad often enough. Might stop by, see how business is going. Thank you. You'll find me in the Port District. My name's Johan Bonner. See you later then. Así no me ha estafado el cabrón. Over there, Witcher. You looking for work? Listen, Witcher. Got us some weird diabling. You know, drowners.
Real problem. The kind your silver sword could most Me habla de dinero, lo primero, ¿no? Que estoy más tieso que la pata perico. Let me guess. They're tearing your nets, devouring your fish, and attacking the occasional lone boatman or tavern patron who walks home along the shore. Were that the only harm? Terrors in the bay are meaner than on the continent. They hunt come dusk or dawn. Attack fishermen wielding just oars and warriors alike. Sea tosses them up after. Armor shredded, guts devoured. Strange. Any witnesses? Rurik, my apprentice. He was on a boat the Muir Diablin attacked. There's Tove too. Her man was killed. She lives nearby, up a bit. Sorry, none other comes to mind. Those who see the beasts, meet him, well, they generally don't come back to dry land alive. Let's talk about my pay first. A bit too modest for my taste. That's just a bit high, Master. That's dear, it is, but could be worth it. All right, I'll pay you what you want. Espérate, hermano. I'll take the job. Dealt with drowners many times. It'll soon be over. Got my word on that. A propósito, ¿ustedes sabréis si tengo alguna misión secundaria de Jennifer, de esta mujer, de... Me llama, tío. ¿Tris? Este tengo que hacer la de Jackie, seguramente. Este tengo que conseguir la recompensa que todavía la estoy dejando ahí tirada. Hablo con los cazadores de brujas a la entrada del escondite de Filipa. También tendría que hacerla. Esta tienen que hacerla, cuestión de vida o muerte. Tendría que hacer las misiones... tendría que hacer esas misiones, ¿verdad? Antes que seguir las esquélicas, que sí. Tengo casi todo descubierto aquí, ¿eh? Caer moreno, no sabía que podía volver. Voy a volver un momento a Novigrado. A ver si encuentro las misiones de Tris y eso, las hago. La de Jaskir y demás, y me vuelvo otra vez para Skellige. No me gustaría irme sin saber cosas de la trama, tío. La verdad, no me gustaría. Porque si no... Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits and cornered by the temple guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Un momentito, a ver. A ver, que esto no lo he hecho yo. Ah, sí, en verdad podía andando. Wonderful. So the worst scum flows into Novigrad. Sorceresses, they're deported. Damn it!
No, ya está congelado. ¡Wow! I've had enough of living. Come on, come closer. Gonna kill you! ¡Qué basto! Descuartizadísimo, tío. Que no puedo ir aquí sin haber hecho la misión esta de Trish y demás. Who you here for? Triss, Told her from the start. No men, no pets. Tis a decent house for decent folk. don't worry, won't stay long. Gerald, I've got a problem. Can we talk? Vamos a guardar la partida. Yes, Gerald? Feel all right? So. Why do you ask? Been wondering. How's your hand? Your fingers? They'll heal. Listen, it was my idea. I knew exactly what I was getting into. Don't need to worry about me. When you slit Menga's throat, and then... you were fierce. Never seen that side of you. What would you have had me do? Conjure up a cloud of butterflies? Not what I mean, and you know it. I'm a little worried how it might affect you. Well, yeah. I'd probably relive it in my dreams if I wasn't already having nightmares about mages roasting on pyres. What did you want to talk about? I got a strange message. I don't quite know what to think. Who was it from? Ingrid Vegelbud's servant. Apparently, Lady Vegelbud's prepared to donate a tidy sum. She wants to help mages escape from Novigrad. Guessing this wouldn't be a selfless act of charity. You guess right. And that's my problem. Vegelbud needs a favor from me. No details in the letter, unfortunately. I'm supposed to meet the servant at the fish market. Says he needs to explain everything face to face, but these days I can't be sure meeting him's a good idea. What are you afraid of exactly? That it's a trap. On the one hand, it's an opportunity I can't afford to let slip. We need the coin. On the other... Nobody expects you to risk your life. I expect that of myself. The thing is, it used to be easier. When I didn't know what happens when the witch hunters get their hands on you. You could have escaped at any time. I know, but I was still terrified. What if they fetter me in real Dimeridian? You won't always be there to help. Don't like this at all, but you seem determined. Not about to let you deal with it alone. Thank you. The servant. How are you supposed to contact him? Said I'd recognize him. He'll be in a blue tunic, have a load of keys strapped to his belt. I'm supposed to ask him about the price for his trout. Whose idea you think this was? The servants or Vegelbud's? My bet's on Ingrid. High-born damsels have a lot more time than their servants to read adventure novels. I think it'll be better if I talk to the mystery man in the blue tunic. He's expecting to meet me. You just wait nearby. I'll make sure that note didn't come from the witch hunters. Then you come in. Fine. Let's meet there.
Pues sí que va a hacer falta que hicieran la misión, tío. Seguro, vaya. I've had enough of living. So the worst scum flows into Novigrad. Sorceresses, their debauchery putting hordes to shame. I believe I ate some terror. What a new life takes. You're a bigger rat picker than me. Lots of blue jerkins. Interesting. Yeah? Know where I can get the best price on trout? Perhaps. But it wasn't you I was to meet, sir. Want to talk to the letter's recipient, I gotta be present. Caution would advise. Caution's advising you not to argue right now. Trust me. Por cojones. Seems I've got no choice. Come with me. This way. It's not far. Will, save me. I'm dying. Well, another freak. ¡Buah! Thank you. Let's go. What did they want from you? I've no clue. First time I've laid eyes on them. Maybe. Well, recently someone's been trying to question our messengers about the young count. Hold on. Where's Miss Marigold? You was to come alone, miss. If not for him, that trio would have dragged you in for questioning. The tall one was Valdo Muris, works for the witch hunters. Aye, you're surely right, miss. It just weren't what I expected, since Lady Bagelbud. Now that we're past the initial courtesies, maybe you can tell us who you are. Lady Bagelbud's valet. I meant you no offence, sir. Why wouldn't Lady Vegelbud meet with me personally? She was afraid they'd follow her. Been a nervous wreck of late. So what's this about? Be straight. Lady Vegelbud's son, he's the problem. Master Albert's taken an interest in alchemy. Temple guards gotten wind. Wouldn't worry about the guard, but since the mage hunters tried to grab you, I'd say Albert's in serious trouble. Aye. Lady Vegelbud bought off the guardsmen, but since the hunters pay for every mage revealed to them... Guardsmen took a bribe from the frightened family, then whispered a word to the hunters anyway. How'd Ingrid Vegelbud know to contact Triss? That Triss was the right person? We learned Miss Marigold had helped Myra Base disappear once the witch hunters were onto her. Myra provided Lady Ingrid with magical assistance on a few occasions, with Milady's... Serio, no me canso. La pronunciación que tiene me encanta, tío. Myra Es genial. mentioned treating a highborn lady to me once. Seems Albert needs to disappear as soon as possible. I can arrange that. Think young Vegelbud can slip out of the house unnoticed? Tain't that simple, sadly. Master Albert's in hiding at the Vegelbud's country estate. Lady Ingrid's got the notion she can get him out quietly. Wants to throw a lavish masquerade ball. Am I supposed to attend? Help him escape? Aye, we'll not manage without you, miss. Lady Vegelbud fears the Alps being watched. It's a good idea. A boisterous bash. That'll distract the hunters. Especially if even half of what I've heard about the Vegelbud's balls is true. Word is, at the last one they served 100 different desserts, and the fireworks boomed from dusk till dawn. What with the war and all, Milady's ordained but 85 desserts this time. Won't be no candied petals or blue roses from Nazaire. The roses have become dreadfully hard to come by. Oh, I'd love to see it all. Expect any trouble during the ball? Hardest part will be to keep Master Albert's departure a secret from his grandmother. Is that necessary?
Lady Patricia's a fervent believer of the eternal fire, knows naught about Albert's interests in alchemy. Luckily, the elder Lady Vegelbud's a rare visitor to the country residence. Truly an atypical family. I'm not one to judge, sir. Hope we won't have to stay till the end. You're coming with me? Of course I am. Not about to send you into what could prove to be the lion's den by yourself. Think about it. 85 desserts, while you're still trying to keep your waist at 22 inches. Gerald, please. How do we get to the residence? Your invitation. Take it. The guard at the gate will have instructions for you. You're to wear a fox mask, all right? Good luck to you. Máscara de zorro. Think we can head there now? You're kidding, right? We have to prepare. Change clothes. Most importantly, buy our masks. I bet you can get everything we need for the ball at Eliel's shop. You know it? Been there before. Eliel's a friend of Dandelion's. Just masks, right? Probably don't need to wear a doublet, do I? A doublet, Gerald. And it's not up for discussion. Take care of that, then come and see me. Por cojones, Me voy en caballo, pero siempre lo mismo, que no puedo sprintar ni nada. Con el caballo voy más lento aquí en la ciudad. Another drifter in from Temeri. I repeat, do not get in. Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? Glad to take a glance at we. Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no charge. Once I'm done, it'll feel like you're wearing nothing at all. So long. Greetings. Glad to take a glance. Of course, please. So long. Y los guantes los sigo llevando, a ver. Todo de fecio. Aquí sí. What's he doing here?
mudding all over my floors. Maybe she'll finally move in with him. Pues iba elegante, Tris. Oh my. Certainly took my request to heart. Mean you weren't being serious? Still got time to change. Don't you dare. You look great. You get everything? Everything's ready. We can go. A shame events like this are so rare. Without them, I'd never get to see you dressed up. Damn, Dublet's chafing my Eso va. and it feels like he sewed wires into this. I'll be sure to admire your valiant suffering the whole time. Well then, shall we go? Bueno, vamos de party, hermano. Greetings, my lord, my lady. We're Lady Ingrid Vegelbud's guests. Your invitation, please. All's in order. You'll find Lady Vegelbud in the estate's yard. Look for the parrot mask. One more thing. Leave your swords here, please. Fine. A pleasant evening to you both. No me gusta nada de tener que dejar las armas, pero bueno. Beautiful here. I haven't been outside the city in ages. Well, No tengo nada, tío. come now, don't cry. After all, he's not the only man in the world. No use pretending you don't know me. Is that any way to treat an old mate? Refuse to acknowledge him? There's been a mistake. I don't know you, sir. Don't be foolish, Vivian. I'd recognize that mane anywhere. You might play the Great Dame now, but before that Baron Edward something pulled you from the gutter, you were a common. Enough. The lady said she doesn't know you. Who's this? The new one? Older than the last, it seems. A decrepit, moss-covered prick. So, the less they can, the more they... Lo pillaba, ¿ves? Is that it? You asked for it. We weren't supposed to draw any attention. What? Nothing happened. Well, Parguela. Cómo te reventa trompazo. Este pasa por hablar con lo que no tiene que hablar. Moritz, what are you doing here? Little Miss Marigold. Well, well. And I was led to believe this would be an elegant affair. Yes, I missed you too. But can we put that aside for now? Do you have a way out of Novigrad? You can join us if you want. Join you? And just who would I join? Your friends, among others. Once we've all gathered, I'll lead you. You will lead. Forgive me, Marigold, but that is like allowing myself to be led by a lame duck. Farewell. Who is that? He's an old friend. His name's Moritz Diefenthal. Tell you the story later. My, is he ever Stop whining and bring a shrimp and a trumpet. Oh, let's look around. Behave yourself. Don't want your mouth. No one behead. Ah, another challenger. Please join us. Sir Devon just vacated his place at the table. It's rather unlikely he'll be back. What happened to him? Some good men took him aside to prevent him from hurting himself. So, shall we play? First, you shall face Margrave Vladimir de Cré. The man can afford to lose, so he's likely to be reckless.
Let's do it. Intenta ver cómo sale la partida, pero vamos, no me gusta un carajo. Que entra necesita el win. No puede ser, tendría que tener uno de daño, ¿no? Oh, a chuparla que me voy yo. Ya verás. Me la va a liar. Me la va a liar, hijo de puta. Tiene dos cartas. Míralo, me la ha liado. Ya ha ganado. Y ahora lo mismo. Well, now you must win it back. First, you shall face Margrave Vladimir de Rivia. The man can afford to lose, so he's like you. Que me va a ganar, tío. Me la ha liado parda con eso. Not in the mood. Gregor, have you seen Durgoff just moments ago? Oh, apologies, I mistook Guapa la you for máscara. my friend, sir. He wears a similar mask. No worries. Okay, so Era general, tío, es verdad. So, how goes it? Who's winning? No one as yet. Then I shall return later. But our hunting hounds are simply the best. They do seem fierce. Yes, my letter. Hombre, Draki, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo lleva? Oh my! My husband is so... Excuse me a moment. Bien. Con el dedo porra todavía ahí, pero bueno. Mejorando poco a poco y echándole aquí a estas misiones que vi que tenía la misión de Trish, la misión de este hombre, de Jaskier y alguna misión más de otro personaje principal y digo, a lo mejor me dan algo importante de trama, ¿sabes?
Thank you for agreeing to help. My valet warned me you might come with a friend. Y hecha la tarde, como siempre. Hasta las 10:30, más o menos, me quedo hoy. But if you trust this man, like no one else. Any sign of the hunters recently? since they ¿Tú qué? attacked ¿Qué te my cuenta? site at the market, none. ¿Mucho lío o qué? All has been quiet. But I bribed a man of the temple guard. He claims there's more and more talk of Albert in the ranks. How did the guardsmen learn about your son's interests to begin with? La trama de Tris es importante, seguro. Albert himself was not the source. ¿Un poquito liado? Merely boasting about an experiment. Bueno, espero que no sea nada. Like his father, a kind man but a dimwit, devoured by an Arrakis. I don't know if you've heard. Yeah, must have traveled far and wide. Hardly. He attempted to breed them. Perhaps I should be pleased Albert adopted alchemy as his hobby, a safe one, relatively speaking. Until recently, that is. Let's get Albert. Where is he? Entertaining the guests. Me alegro. He's always been an outsized presence at my receptions. I preferred not to arouse any suspicions. When can we take Bueno, mientras pueda estar aquí, esté tranquila, viendo el juego y demás historia, dándome directrices y ayudándome un poquito con esto, por mí, oye, del carajo. Is your son ready to go? We'll have to act quickly. Yes, I've seen to everything. Where will you take him? You're better off not knowing any details. He'll be safe, I promise. But please, trust me. It's not the first time I've done this. I know. Thank you. How will we recognize? Aunque a veces te pongas de los nervios también. No, por aquí, no, por allá. Y yo en plan, pero ¿por dónde voy? ¿Por dónde tiro? ¿Sabes? As I said, he's not terribly bright. Hostia, buah. Pues tiene que ser algo complicado, ¿no? Abandonar el nido. No es lo mismo que cuando lo abandona uno mismo, ¿no? Buah. O sea, claro, claro que de buena. Albert Vegelbud. Do I look like a pathetic buffoon and mummy's boy to you? Well... Oh, by the gods! La verdad, eso es así. Mientras sea de ese estilo, en plan a buenas y tal, pues... Genial. No tiene que ser fácil. Yo no soy padre ni nada, pero... ¿Ah, sí? Ah, pues sí. Tampoco me quiero que... No que me quiero petar tampoco mucho... los bolsillos por el hecho de... Sí, bueno, es dinero, pero... ¿Que no pesa la comida? Bueno, me has dicho. Bueno, me has dicho. Dice, no pesa. Pues, pues vamos para la saca toda, ¿eh? Está preocupado, digo, mucha comida, esto, lo otro. ¿Dónde está el que tiene la máscara de pantera? Aquí está. Yes, darling. Albert Vegelbud? For you, my sweet. Adolf Valentina, Adolf Valentino. Todo lo que pueda sacar. No puede ser que el que tenga que ver es el otro. Ah, no, este es. Este tiene máscara de pantera. Nice mask.
Albert Vegelbud? No. Hostia, pues ahora que me has mencionado lo de que tu hijo se va y tal, vaya tela, entonces entiendo cuando estás todo el rato liado, que si cena, que si esto, que si lo otro. No tiene que ser fácil estar a tantas cosas y encima después saca tiempo para ver el directo, ¿eh? O sea, menudo pedazo de esfuerzo que haces. Súper agradecido, vaya. Your mom sent us, Mr. Panther. Oh, so you are. Tu vicio. Pues te lo agradezco un montón porque vaya. Mira que podía tener muchos vicios. Y acabas viniendo a ver mi canal, ¿sabes? Por el juego, vale, pero me alegro un montón por eso. Algo bueno tengo que estar haciendo, aunque por lo menos sea jugar a este juego. Once they've begun, I shall slip away, saunter into the garden. We'll meet in the hedge maze. Be waiting for you there. Very well. But first, you absolutely must La verdad es try que the Fiorano en mí esas rosé. cosas yo admiro mucho a la gente así. Hope Albert hasn't forgotten the reason for this whole get together. Ya sé que el día que no juega The Witcher no estarás viéndome. El día que no esté jugando The Witcher no veré a Drakis por ahí da vuelta. No sé, depende. Si me pongo la barba de color rojo todavía, ¿no? Care to sit down for a spell? Relieved to get that mask off, if only for a little. Great view from here, and there's even wine. It's been so long since I've been to a feast, ball, or reception. Amazingly pleasant change from the sewers of Novigrad. Igual, ¿no? Está bien. Does this mean it's a good time to ask you about Yes? that mage we met earlier? Oh, Maritz. What do you want to know? How'd you meet? Gerald, all mages know each other. Some are well over a century old. That's plenty of time to make acquaintances. In that case, when did you meet him? At a feast, long ago. He walked up and just blatantly offered to teleport us somewhere quieter. You turn him down? Is that what you think? He actually pursued me for a while afterwards. Got the impression he doesn't exactly like you. I just think he'd love to have me as his charge, rather than his leader. Bueno, lo que dure el juego y tal, yo por mí encantado de tener a alguien así en verdad en el canal, ¿sabes? Porque me echa una mano bastante grande. Es que es la primera vez que juego este juego y que me lío un montón, la verdad, me lío muchísimo, muchas cosas y la verdad es que una forma de tener una ayuda o incluso darme un pequeño empujoncito, no, este sitio, no, este el otro, esta misión es más importante, esta tal. A mí en verdad, yo no juego solo para mí, juego también para ustedes, o sea que lo que ustedes queráis que yo haga dentro del juego, pues casi que lo voy a acabar haciendo. Sin spoilers, eso es muy importante. Is it Albert? No, just some lost guest. Da. Must be looking for his beloved. Like in that elven tale about the frog and the lark. Inchu, inchu, biag broga. Inch by inch, little frog. Momento tonto total. Let's go. Oh. I sure hope the other guests don't get drunk as quickly as I did. Sooner we get out of here, the better. Oh no. I plan to have a good look at this famous maze. Se la ha subido un poquito, la verdad. Está subiendo como el color del pelo. Are completely, Entirely what? nude. Qué tonta de Tris. Come on, Geralt. Triss, wait. Geralt, coming? Qué tía, es que es un personaje. Esta tía es un personaje, Tris.
Es que el tipo de cosas que a mí que me hace mucha gracia. Mira, ahí va Gerald, todo empepinado. Va todo empepinado. No me hay que verlo, la sonrisita del virolo. Es que va para lo que va. Careful. Anda. Mucho protagonista para... Ahí va. ¡Ole! Anda que no. ¿Y ella se ha limpiado? Miss Marigold, Ah. at last. So sorry we are forced to meet under such incredibly inopportune circumstances. You can say that again. Beso tendría que haber habido esto, But ¿eh? I'm sure we'll make up for it another time. I absolutely must show you my alchemical formulae. Anyone follow you? I don't believe so. Just in case, you two switch masks. We'll go first. Geralt will follow right after. Saddled horses await in the stables. Good. Meet you there. El dilema no existe, ¿no? Pero en teoría no, o sea... Geralt va a lo que va por Jen, ¿no? Que es el verdadero romance. Oh. Albert! Why do you hide? Albert! There you are, my love. No, déjame. There you are. So, about this private show. Under any other circumstances, I'd give you the full Monty. Oh, I'm sorry, Ay. Albert Vegelwood. Please, step away, miss. Usa magia para encantar. Abilities O sea, not para always conquistarlo. count. Try anything, and you will get bruised. Doubt it. Un poquito de trampa, ¿no? Con el INE. Come on, come closer. Ok. Oh, I've begun to worry. Creo que he escuchado una cosa. Darme un momentito. Hacer una pausa un segundo.
Mic on. Vale, ya estoy aquí otra vez. Me han pegado al telefonillo y me he dado cuenta de milagro, vaya. Porque si no, no me enteraba de nada. Todo con el silencio de tener los cascos insonorizados, pues claro, no me entero de una caraja. Así que bueno, a darle al jueguecito ahí. Everything's fine, though you should probably send someone to clean up the garden before any guests wander in there. Mira, justo, sincronía, ¿sabes? Yes. I shall see to it. And you must hurry. Es que me ha venido un paquete que estaba esperando desde esta mañana y se han retrasado un poco, la verdad. Pero ya lo tengo aquí. Y lo que me ha venido es un brazo mecánico y una esponja que es para un micrófono que tengo nuevo. Que todavía sigo con este, que no es malo, pero ni de coña es el micrófono este que tengo aquí al lado. Y ahora que tengo eso, pues voy a poder ponerlo y obviamente va a mejorar muchísimo la calidad de audio del streaming. Muchísimo. Así que ya para el siguiente streaming es cuando lo montaré, o sea, para el domingo en teoría. Domingo o el lunes. Porque el domingo todavía no lo tengo muy claro si voy a poder streamear o no, porque no estoy seguro si me va a surgir una cosa importante. Y mañana nada, mañana por ejemplo eso, que lo de siempre. Sábados no grabo. Vale. Me ha dado un besito y... Sí, todos tenemos otra vida. Pero vamos, que yo estoy muy contento en esta vida en Twitch, la verdad. Mira que soy un streamer muy pequeñito, por así decirlo. Llevo casi para 3 meses voy a hacer ahora. Y la verdad estoy muy contento con los avances que está haciendo. Coleccionalas todas, ¿eso qué es? ¿Qué he fallado? Llevo muy poquito, muy poquito, la verdad. Ahora o nunca. Lo con Tris. Así que... Ah, sí, la de Gwen. Es que no tengo ningún mazo bueno, en serio. Voy a tener que... Al Gwen voy a tener que hacerlo en condiciones cuando me haya hecho el juego y ya he dejado de grabar el de Witcher y lo juego por mi cuenta, ¿sabes? Porque si no, lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Y este juego me gustaría jugarlo más a mi bola, ¿no? También. Porque es cierto que... Ya las he perdido. Lo tengo muy claro que las he perdido. Que hay otros juegos que también me gustaría seguir streameando y jugar otro tipo ya más multijugador también. Uf. Pero como voy a estar todo el tiempo con The Witcher, es complicado. The Witcher es muy absorbente, muchísimo. Y tengo que echarle muchísimo tiempo. Sí, me tiene a mí. Así que cuando termine The Witcher... Hands off or I'll cut 'em off. Gerald, you don't need to. I wanna. Grab your things and let's go. Get out! Now! ¿El colgante le va a tocar? When I need your help, I'll ask for it. What? Are you angry? Angry? No. But they deserved the necklace. They risked a lot just by sheltering me. They took a risk, sure, for a hefty fee. Yes. The thing is, they could have taken the coin and turned me over to the hunters, but they didn't, which was extremely honorable by Novigrad standards. Please don't make excuses for them. Geralt, we could debate morals or any number of other topics, but I don't have time for that now. La cara los va a vender. What's happening in the city. Ya verá que los hechos los va a vender. How can I help?
Everything's falling apart. I don't know where to start. I should get all the mages to the docks as soon as possible. Get them on board this ship. But Bertold and Anise have yet to show Pues eso, que es un juego que absorbe mucho y son muchas horas de partida. Y es cierto que hay muchos juegos que me estoy también perdiendo de streamear, como son multijugadores. Merece muchísimo la pena, ¿eh? Oye, que a mí este tipo de juegos me está dando mucha vida. Yo ya lo he dicho en bastantes ocasiones, que yo soy una persona que actualmente, siempre por el tiempo que tenía, por trabajo y demás historias, jugaba mucho a juegos de multijugador con mis amigos, ¿no? Y grababa con ellos hablando y jugando con ellos y tal, y es verdad que había mucho cachondeo, mucha broma y tal. Pero hacía muchos años que no me dedicaba tiempo para mí a la hora de jugar juegos de un solo jugador. Muchísimos años. Y lo dejé muy apartado. Claro, me lo paso bien con amigos. ¿Qué pasa? Que yo igualmente después, fuera de cámara, juego con ellos. Y me quedo a lo mejor 2-3 horas jugando, aun habiendo terminado a las 10:30, las 11, ¿sabes? O sea, que he hecho muchas horas dentro de lo que cabe. Pero no es lo mismo, porque también el cachondeo que sale y se graba también da bastante salseo. Da bastante salseo, la verdad. Y ya te digo que a mí este juego me está dando la vida, porque hace mucho tiempo que no jugaba esta clase de juegos. Y es cierto que gracias a Twitch y a esto, ¿no? Pues, puedo jugar este tipo de juegos y me lo paso súper bien. Juegos de miedo, y un montón más de juegos que la verdad me gustan. ¿Y la máscara qué? ¿Cuál es la máscara? Bueno, te digo que yo me lo paso muy bien. Y sinceramente, jugar de un solo jugador juegos, la verdad es que me gustan mucho. Me gusta también. Y ¿cómo decirlo? No es que lo necesitaba, pero sí es que me lo merecía. Anuncio. Me lo merecía, la verdad. Me merecía el jugar a juegos de un solo jugador también y pasarlo bien. Not far, in the pits. Now, quiet, Gerald. We'd rather not draw any attention to ourselves. Eso es lo que estaba diciendo. Que aunque me lo pasaba bien multijugador y todo, que me merecía esto. Jugar yo mismo con este tipo de juegos. También me da más la oportunidad de conectar uno para uno con la gente del chat. Y eso también es muy importante para mí. Coño, el gato. This is them, just as I said. Vowing sorcerer in his hall. She's into the witchcraft too. Good work. Check him. No, I beg you. We've done nothing wrong. Sí, es que eso es lo guapo. Conoces gente de todo el mundo, te diviertes, generas un vínculo, una amistad, incluso... Mierda. Incluso eso, que... Con el Diablo 2. Buena. Ese sí que es un pedazo de juego, ¿eh? Claro, tú dices el antiguo, ¿no? El Diablo 2 antiguo. Buah. Pues oye, yo empecé también más o menos por ahí, ¿eh? Con Diablo 2. Claro, tú tienes una edad que te entiendo, que yo tampoco que sea un chavea, ¿sabes? Que yo estoy ya camino a los 30. Pues te digo que Diablo 2 es un juegazo. Sacre de otro pedazo de juego. Joder, Sacre, chaval.
There, 2 more. Grab Have you 'em. checked the sewers beneath? Claro, son juegos puretas, son juegos de super puretas. Si yo te comprendo, si es que yo también he jugado esos juegos. Didn't think we'd have to take that route. To think a year ago, guardsmen bowed to mages they passed in the street. Now we have to flee the city like rats. Eso, World of Warcraft también son juegos que aunque han sido muy consumidos, muy consumistas, te dan mucho con lo que hablar, mucho con lo que jugar y formar grupos y esa historia. Si es que eso es lo bueno. La panda del centollo ahí. Qué grande. Muy grande eso. ¿Ves? Si es que de los videojuegos no se sacan cosas malas. Everything seems in order. Forward. We're here already. Know who you're fucking with. La fundió entero. No, Travian no lo conozco. Travian. No me suena, tío. We took too long. Too long? We set out to rescue 2 people. Yes. And lost one. Good thing we got here before they found the hatch, grabbed the others. This is not about numbers, Gerald. This is no time to mourn. Come with me. Seguro que sería un buen juego. Porque nada más diciéndome que jugabas al Diablo 2, eso ya para mí es tener buen criterio de juego. No creo que dudase de tu nivel de juego de pureta, ¿sabes? No creo para nada. Pues nunca lo había escuchado, Travian. Diablo es un mito. De hecho, yo estoy esperando para comprarme el Diablo 2 de ahora. Porque la verdad es que tengo ganas. No, cazadores de brujas top, ¿pero qué? ¿O no? Diablo, es que es una pollada, tío. Es una pollada. Y le tengo muchas ganas, en verdad, ¿eh? Pasa que con The Witcher no puedo dedicarme a jugar otros juegos. Yo ahora, por ejemplo, me quedo hasta las 10:30, ¿vale? Jugando. Yo me quedo hasta las 10:30 ahora jugando a The Witcher, grabando. Ok. Mira quién es. Guess you must have worried quite a bit. No, I was bored. You fleeing to here too? No, but I am helping the others settle. You know me, bleeding heart and all. Tengo un gran corazón, dice. It only start bleeding now. They've been burning mages for months around here. But only since recently on this scale. Besides, I look forward to having friends in Kavir, especially among King Tancred's hunters. Tracy's plan to speak. We'll talk later. We've waited long to escape. Till we could make sure Kavir will take us. Till we could acquire enough coin to hire a ship. Till we could find a captain we could trust. We've waited too long. There's no more time for hesitation. We must leave Novigrad today. This is madness. Hunters stand on every corner. So we'll get to the port through the sewers. Geralt will clear a safe path for us. They'll catch us anyway. You'll see. They'll catch us and kill us. Perhaps. In which case we'll die with dignity. Weapons in hand. Not tied to a stake, begging for mercy. If the need arises, I'll defend you. You can also count on my help. Yes, the help of a Redanian spy, Radovid's right-hand man. That was long ago, sir. You raised that madman,
You taught him to kill. You... This is no time to settle past scores. End of discussion. Gonna enter the sewers now. I'll signal when the path's clear. You follow my trail, and don't stray from it, no matter what. I will go with Gerald. You, Dijkstra, go to the port and see that everything's in order with the ship. On my way. We'll meet there. I hope. Madre mía, con Tris. Triss, really want to go with me? No offense, but... Offense taken. Stop talking and lead the way. I swear, I'll drop magic for good. If I can only bloody get out alive. You can't, you won't. You've got Radovid and the church against you. They want magic to back Pues... fool woman. habrá que ir a las cloacas, ¿no? Digo yo. Thanks for helping. No need to thank me, really. No, there is. Estaba diciendo que todos esos juegos puretas, ya te digo que siempre han generado algo. It'll be over soon. Dofus. Estoy contando mi vida virtual. No, no pasa nada. Y así yo también cuento la mía un poco. Eso es una parte en condiciones, ¿eh? Porque que el grupo dure y dure tantos juegos juntos es para tener, oye, un poquito de respeto, ¿sabes? Un pedazo de grupo, entonces. Claro, los que vienen por los que se van, ¿no? Pero a lo mejor vuestro núcleo siempre quedabais juntos, ¿no? Voy a hacer este, a ver, bestiario. Es un necrófago, ¿no? Maldito. ¿Contra qué se supone que estoy peleando? Fangoso. ¿Cuánto éramos el grupo de siempre? ¿Cuál de qué dices? Perdona. Es un tipo de sumergido, ¿no? The library. Ah, sí, el fangoso, sí. Claro, es que no lo he visto. O sea, veo fangoso y digo, este que tiene pinta de ser como un sumergido, digo yo. Usando el aceite de ellos. Oye, ¿y al Diablo 2 de ahora estás jugando también? ¿Y no lo vas a jugar? Ah, este sí lo he leído. También. También. Ese también.
Cera de abeja. Yo te digo, yo es que el Diablo 2 ahora quiero jugarlo, la verdad. Se me apetece. Es un juego que para mí tiene que... Tengo que tenerlo, tengo que tenerlo. Para mí es obligatorio, vamos. Ah, este sí. Sí lo he listo también. Hora del caballo también. La que sabe también. Gonzalo de Verseo's poems. Jacob of Varaz's chronicles. It's incredible. Rare, first editions only. We'll come back for them later. No, we won't. I leave Novigrad today, remember? I remember. Just having a hard time coming to grips with it. Come on. We should hurry. También me lo leí, joder. Solo cambian los gráficos. Quizá han hecho un poquito más accesible la forma de jugar, el multijugador y demás historias. Y quizás también han hecho un cambio en la forma de las habilidades. Ahora, antes se usaba nada más el clic derecho y la habilidad que estuviera en el clic izquierdo o las F1, F2, F tal. Pero como con el mando ahora han puesto una barra de habilidades entera y pueden tener como 5 habilidades, 6 habilidades, pues en el teclado y el ratón también lo van a hacer. No hay una historia ni nada, es siempre lo mismo, pero no sé. ¿Este es el sitio de la salida? Entonces, si este es el camino de la salida, ¿el otro qué hay? Con endurecido y pagacero. Sí, en realidad es como dices tú, siempre, va a ser siempre lo mismo. Lo único que tiene más gráficos y demás historia. Y que puedes jugar con más gente. Pero no sé, a mí me gusta más Diablo 2 que por ejemplo el Diablo 3. ¿Sabes? Te daba la posibilidad de tú poder hacerte el personaje más en condiciones. Me canso muy pronto. ¿Cuántos años le habrás dedicado a ese juego? Un montón. O sea, es normal, ¿sabes? Te comprendo. A mí no sé qué me pasa, que con ese tipo de juego no me canso. Puedo jugarlo y jugarlo y jugarlo, que no me... No se me va. Duré unas semanas en el... Y es que ese tipo de juego no sé qué me pasa, de verdad, que es que puedo jugarlo solo, que no me aburro ni nada. Es que no sé. Como que me lo paso tan bien yo solo que me da igual jugarlo con gente que no jugarlo con gente. Y que se la comen viva. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¿Qué le pasa a la rata? Que están topetadas. Dios, que me comen vivo. Mira lo que me comen vivo las ratas. ¿Y que no las mata ¿sabes?
Buah, lo que quitan las ratas de mierda, Buah. Buena idea. Buah, 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 chiquillo. Vale, no tengo más bombas. Y no puedo salirme de aquí ahora mismo, en plan... Envenenado. Uf, ya está el veneno, tío. Que se la han comido. Que casi nos comen, tío. Chiquillo, casi nos comen vivos. Putas ratas, de verdad. Chiquillo. Qué mal. Guarda. Por si acaso, ¿no? Body's pale, dried out. Está muerto ya, vamos, más tieso. Por si acaso. O sea, si este es el camino. Lantern still lit. Died recently from bites to the neck. Mordiscos del cuello. Así que hay un vampiro por aquí, ¿no? ¿En la cantería hay muchos diagramas? Luckily. Steady source of income. Come on, let's go. Que me estoy encontrando más bien lo que viene siendo un mojón. La verdad. Estoy encontrando un mojoncito. Mira, este sí es bueno, dimerita. Hombre, es gratis. Aquí sí, ¿ves tú? Ahí se había ahí algo bueno. Ole, ahora sí. Tris, que te has quedado en llamas. Me ha pasado como le pasó a Keira Mes la otra vez con el hechizo de rayo, tío. Se le ha quedado bugueado y hasta que no lo suelte no va a dejar de sonar. Y va a empezar a hacer ruido por un tubo. Mira, ahí va, con el ruido del fuego. Mira, lo ves, ya está con la bola de fuego. Hasta que no la suelte el pelotazo, no va a dejar. Está on fire.
Me ha gustado esa referencia. Hombre, Suer. ¿Qué pasa, hermanito? Woods rotting, sails are prone to rip like an old pair of knickers, and the Está con la bola de fuego, mírala ahí, prepara. provided you don't run into any storms. I'll signal the others to come. Pasa, hermano, ¿qué te cuenta, tío? Mira, con la bola de fuego que va. Any help? Can I play the violin for you? Fetch some flowers or bonbons? La verdad, pues irte a tomar por culo, coleguita. Don't meddle in other people's lives. Sorry, I must. It's my profession. So, will you ask her to stay? Why do you even care? I adore love stories, especially the ones that end happily ever after. Ay, qué grande, mi hermano. Board the ship. We want them alive. Abusando. Abusando, chaval. Hombre, Candy, ¿qué tal? Get on board. One last farewell. Thank you. I'll never forget what you did for me. And what we had together. Stay with me. Gerald, not this again. Especially not here. Not now. Miss Marigold, we got a sail. Please. We had our chance. Vamos, Let it go. Let's try again. I don't have the strength to try. If I was sure it would work. Miss Marigold, we're casting. Se va a ir triste. Se va, tío. Tendría que haberle dicho que la quería, tío. Well, mate, at least you tried. The sorceress turned me down once. Want to hear the story? Rather hear why the hell you care about my relationship with Triss. If I said because I like you, want what's best for you, would you believe me? No. Wise. You should stay out of politics. I know it, you know it, and Triss knows it, which is not insignificant. Your other lover, not so much. She's cuddled up to Nilfgaard, and you'll follow her as always. And one day, we might find ourselves on opposite sides of the barricade. It'd be a damn shame. But that seems a distant future to me. Right now, we should talk about the more immediate. Qué mal, tío. What would you say? How many mages did we say altogether? Dunno. Didn't count. 30, maybe. Ya no la voy a volver a ver más, ¿no? And how many would you say remain in the north? How many alchemists, healers, herbalists? 2,000? 3? Doing a population count? Is that it? No, I'm concerned. In Novigrad they had us. We were here. But who'll save those in Rimba? Banard, Ardcaraig, Gullet. You know damn well that daft bastard Radovid won't rest till he's killed them all. Every last one. Yennefer and Triss included. Moving as speeches go. Now get to the point. Why are you telling me this? Because I want you to help me kill Radovid. No, pobre, dice, joder, tío. Tú lo que quieres es que acabe con Jennifer, que es la que mejor te cae de todas.
Seguro, To my vaya. mind, this systemic persecution is foremost a symptom of a far more serious problem. A madman rules Redania. I served Vizimir, Radovid's father, was his head of intelligence for more than 2 decades. Together, we transformed Redania, made it the North's most powerful realm. Any idea what made it strong? Its armies, I'd wager. And you Me he perdido, hermano. you idiot. Mass mobilization, inciting peasants to take up their scythes, straighten them. Where's the art in that? Much harder to build a Me he strong perdido, tío. state with healthy commerce, Me he manufacturing, perdido. solid alliances, progressive science, and fair, independent courts that hand down just judgments. Vizimir Me he and perdido I para siempre, managed tío. to do just that. Through years of fucking hard work. Quería hacer un trío con Jennifer y con esta mujer, tío, ya no voy a poder. Se ha ido, se ha ido. Will you help me, Geralt? Carga la partida del tirón, ¿no? Carga la partida y no Just not a regicide. Gracias por tu sinceridad de que no me vas a hacer spoiler. I'm merely asking Ah. for your aid in organizing the assassination. Someone else will strike the blow. Entonces vamos a dejar de leer todo esto y vamos a cargarla. Para no seguir haciendo más spoiler. Quiero que sea... But finding me proved no simple task. For Es que... having fallen afoul of La he perdido, Nograd's tío. underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my Sé que me lleva después movida con Jen. Porque yo sé que Jen es muy rencorosa. Es una tóxica. Yo lo sé. Sadly, she was no longer in the Pero es que si no hay salseo, ¿qué quiere que te diga, tío? Si es que si no hay salseo. Es que la verdad es la verdad. Where to? This I did not know. Dijkstra, I don't No time for good. want. Magia temporal. Rebobinamos. And what we had together. Adiós, Trish, ¿te imaginas? Stay with me. Carol, not this again. Especially not here. Not now. Miss Marigold, we got a sail. Please. We had our chance. But let it go. I love you. Miss Marigold, we're casting off. Well, mate, at least you tried. The sorcerer's turned me down once. Want to hear the story? Rather hear why the hell you care about my relationship with Triss. Ha sido lo If I mismo, say tío. it's because I like you. Me han vuelto a dar calabazas, tío. Would you believe me? No. Wise. You should stay out of politics. I know it, you know. Your other lover, not so much. She's... But that seems a distant future to me. Right now, we should talk about the more immediate. Geralt, turn around. Not in the mood for jokes. No, I'm serious. Turn around. Dios. Triss? I thought... So did I. But I changed my mind. Thank you. I'm grateful. Dijkstra, no offense, but Leaving, already gone. let's go somewhere. I know a spot where we can watch the ships. Lead the way.
Es que si no, no. Si no había esto, no había esto. Tenía que haber esto. Espérate, ¿Quito o no quito? ¿Quito o no quito? Voy a ver aquí ahora manteca de la buena y se vea. ¿Lo quito? They're safe now, right? Yes, you can stop worrying, really. Espérate. Oh, you're right. Just hard to believe it's over and done with. I've dreamt of this moment for months. Tendrás que taparlo. Promise me one thing. You'll stop risking your life for others. No. No? Triss, not a mage left in Novigrad. But you're here. Buah. I can defend myself. Well, from Kickamores, Griffins, Bruxay, but not from the hunt. You and Es Ciri que nos va a only hacer know falta, o sea. Yo todo lo he hecho pensando en mi hija Ciri. Bueno. Yo todo lo he hecho pensando en Ciri. No. I imagined I'd be on the ship with the rest of them, and you be on shore, waving a handkerchief, maybe. I hope you don't regret it, that things have gone differently. Well, they say Kavir's lovely this time of year, but I prefer you. Not surprised. I'm pretty lovely this time of year, too. I won't. Te digo lo que piensas tú. We might still go there one day, when it's all over. That would mean balls and banquets, and other boring things that start with a B. Mm-hmm, but also baths, bombs, body massages. You can make up for all those years you slept in the bushes and bathed in mountain streams. Sounds tempting. Would I have to give up being a witcher? No, you'd take a monster contract from time to time to stay sharp. Nothing too dangerous, though, so I wouldn't have to worry. And I'd be waiting for you. Mamma mia. Yes. With a candlelit dinner? Candles, sure. And a bed. Actually, we've never needed either. Espera. ¿Dónde va? Espérate. Esto no. Ahora sí. Que ahí se ha quedado como en plan. ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? Ahí está, vamos a ver. Vamos a ese Gerald. Ahí. Confiante. Yo te veo. Ahí está. Míralo. Ahí está el brujo. Este es el brujo, pisa. Este es el brujo. Ole. Un mensaje dice. No puedo ponerlo por si acaso. Ahora lo vuelvo a poner otra vez porque si no... Ahora sí creo que puedo ponerlo. Ahora sí puedo ponerlo, ¿tú ves? Thank you, Gerald, for this, and for what you said at the port. I should have said it long ago.
So, what happens now? Afraid it's a bit too early for happily ever after. We'll get our happy ending one day. Tendremos. Yes. Somewhere, over hill and dale. It's a cruel world we live in. It's hard to make plans. Even harder to invest any faith in them. Though you might want to, badly. You were in an entirely different mood a moment ago. Hush. The spark expired. Don't worry about me, Gerald. And please, be careful. I've got to find Ciri. I'm close. I will find her, or someone who knows what happened to her. Where will we meet? Can only think of one place where both witchers and sorceresses are welcome. Cairmorn. Haven't been there in a while. So, I guess I'll see you, Witcher. I'll miss you. A lot. I'll miss you too. Buah, pues se van contra Akeira. O se van contra Akeira en Cairmoré. Que alguien dijo trío o quería decir cuarteto. Men's fragrance, acrid sweat, and chestnut balm for aching joints. Dijkstra. Ah, those witches' senses. Can't Bienvenida. hide a damn thing from you lot. Same seems to be true for you. Will you ever leave me alone? Ha habido meneo al final, ¿eh? Once I no longer need you. Dijkstra, what are you plotting this time? What would you say? How many mages did we save altogether? Ya dice. Didn't count. 30, maybe, give or take a few. And how many would you say remain in the north? How many alchemists, healers, herbalists? 2,000? 3? Doing a population count? Is that it? No, I'm concerned. In Novigrad they had us. We were here. But who'll save those in Rimba? Es un frío especialmente punzante, ¿eh? Normalmente suelo tener de rodillas para abajo heladas, pero esta vez es al revés. O sea, bueno, ya estoy frío, pero vamos. Y ahora es hasta las manos. Como tengo ardeo porra hecha, no me puedo poner los guantes. Me puedo poner una mano, pero no es lo mismo. Han hecho la misma línea de antes de diálogo. Que he jugado mucho y tengo todas las opciones. Tú has hecho el trío, ¿no? Ha hecho el famoso trío. A madman rules Redania. ¿A que sí? I served Vizimir, Radovid's father. Was his head of intelligence for more than 2 decades. Together, we transformed Redania, made it the North's most powerful realm. Any idea what made it strong? Its armies, I'd wager. And you'd bloody lose, you idiot. Mass mobilization, inciting peasants to take up their scythes, straighten them. Where's the art in that? Much harder to build a strong state with healthy commerce, manufacturing, solid alliances, progressive science, and fair, independent courts that hand down just judgments. Vizimir and I managed to do just that, through years of fucking hard work. I will not sit on my hands as that little shit squanders that. Radovid the stern, my ass. Radovid the witless, I'd say. Una respuesta un tanto meticulosa. Help me, Geralt. I don't kill kings, just not a regicide. Rumors to the contrary be damned. I know. I'm merely asking for your aid in organizing the assassination. Someone else will strike the blow. Dijkstra. Might not have heard this, though I'd find that hard to believe. But witchers are neutral on principle, so... Oh, bollocks. That's a convenient excuse you lot try to hide behind every time the temperature rises. It's grown hot, my friend, and it grows hotter still. Pyres burn in every city. For mages great and small, your female friends included. For non-humans, for witchers soon.
Is that the North you espouse? The North you're prepared to live in? Silence. Cards close to your chest. I understand. Puto negre. ¿Que por qué es meticulosa la respuesta? Es una forma bastante inteligente de no mojarse. Es un juego, lo voy a comprobar todo, ¿sabes? Aparte que opine de que Jane y tal están unidos, me gusta descubrir todo lo que te da el juego. No sé, es como... Yo lo probé, ¿no? Pero porque estaba dentro del contenido del juego. No porque tuviera curiosidad. Operación mortal. Uf. Yo soy partidario también de ver casi todos los tipos de diálogos que pueden encontrarte. Es que eso es lo bueno, o sea, esta misión es importante, ¿no? Este no lo he visto yo. Nada más hay que ver dónde se han liado, ¿sabes? Uy, que me voy para abajo. Nada más hay que ver dónde se han liado. Ay, Gerardito. Y yo sin boda todavía, ¿eh? A ver. Tengo que ver las recompensas del rey de los mendigos. Tengo que hacer lo del rey de los ladrones. Quiero hacer lo de los puños de la furia, que es rápido y me llevo pasta. Apuestas altas. Este... Esta en pasiflora. La cooperación mortal. Navigrado. La del cabaret también me gustaría hacerla, que es la de Jaskier. La de Filipa también me gustaría saber quién es. Cazador, nada. Me gustaría hacer la de los personajes principales primero y luego ya seguir con la historia, ¿sabes? La de Radovid, ¿cuál es? La de la cooperación mortal, ¿no? Que era la que ha dicho de Distra, que es para matar al rey ese. Ahora vamos a hacer la de Jaskier, ya que estoy. Es que antes de irme a... Y la de Filipa también. Antes de irme a las Islas Skelly, que para seguir con la trama, me gustaría dejar todo ya hecho, ¿sabes? Todo ya muy bien puntillado y agarrado con pinza. El faro. Que es lo suyo, en verdad, porque si no hay trama que sé que vamos a dejar ahí sin resolver y no vamos a ver qué es lo que ocurre. Pase, compadre. Why have you shut the city gates? So's we can clean it of mages, witches, and other Soy stoners cruel. Soy un witch gilipollas. Aim to catch every last one of them, toss them on a flaming pyre like poxy livestock. Sorry, don't have a pass. You'll scurry no further then. Next! Hang on. How do I get one? Start by making an offering to the church. Then you'll need 3 pure souls to confirm... Let him through. Here's his papers. What? But
Not your concern. Back to your post. Venga, come pinga, fuera de aquí. Ga. Regards from Siggy Reuven. Oh, I wish my man were as brave as you. And he'd kill monsters, collect bounties. Nah, como me ha hecho el carry el colega. To be a purveyor of cheap whores and watered down wine? Positive. I'll give you a spirit for heroic deeds, but the madam... Me encantan las peleas entre ellos. I know, which is exactly why I'm considering. Oh, you're always considering. If it's not one thing, it's another. Let me know when you finally decide. What was that about? She spat in my face. Or might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Putañero. Can you imagine? Wit is my forte. Gotta say, Priscilla's really growing. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I planned. Cuando puedas volver, ¿vale? No te preocupes. Always dreamed of having my own capital. Hasta las 10:30 estaré, así que nada. Ya te contaré. Y gracias por todo, ¿eh? En serio. Por decirme que cargué la partida. If you happen to get a break between drowners and ekamajigs, maybe you can help an old friend out. Ahora. Get this cabaret idea. It's been a dream for years. Ever since we went to see one in Oxenford. Remember? A dancer hanging from the chandelier? And once she was completely downside up, she called you over and... I remember. How could you forget? And this place will be even better, I promise. That is, of course, if I can scrounge together the funds for some remodeling. How can I help you? I dated this girl once, Sophronia. That's a name. Sophronia, qué nombre más raro, ¿eh? Has a merchant for a father, importer of spices from Zerrikania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her. Name rings a bell. Isn't this the woman you abandoned without saying a word? Vino por vino y no vino. Never to return. You know, I bought that wine for a reason. Puto Jacker. Been away a while, sure. Which is why I need to draw on your authority. You've got some, you know, no matter what you might think. Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Arena. One of her props. You know, the kind they use during performances? A verá. Get that, then meet me outside Sophronia's house. Let's say I agree and go see Madame Arena. What will you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. Fine, but... Gerald, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. Ya lo esperaré. Este Jacker, de verdad, siempre tramando algo, Jacker. Siempre. Nada más hay que verlo. He never given me nothing but floppy, did he? The last individual who tried to come in on my business, it took them a month to find him. Am I being clear, Chive? What's the fuss about? Can you not treat me as a bit of healthy competition? Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained 2 smashed knees are worth 1,000 words. Oh, Gerald. Glad you came. There a problem? A problem? There's some kind of problem here, gents. Oh, just wanted you to meet my new pal. Me encanta Zoltan. Bugger the fuck off. Because we're just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chive. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant got you scared, Duke? Just say the word.
I'll take care of him. Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good? Next time, Earl. Let's go. Right, and don't show your hides round here ever again. Qué cargado con eso. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without a shovel. Shady, those guys. Who were they? Puffed up fish bladders, Duke. Word does he's out to be the new horse son junior, but the bugger's missing a hell of a lot. Specifically coin, influence, men, and class. And the other? Errol. A scumjug like few others. Skin of my arse twitches at the sight of him. Back in Mahakam, we'd send sow buggers like that down the coalface with a bundle of powder and a leaky lamp. What's this all about? Doing business with them? Exactly the ploughing opposite. You see, Gerald, old pal... About to ask me for help, aren't you? The thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance. Hostia, ahora yo lo mendigo. Tenía que ir ya de paso. To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwen. Getting better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. Rarest of them fetch princely sums these days. Sadly, that's not exactly arcane knowledge. Got a buyer in heat for my collection, missing just 3 cards. But Duke's dregs are all over my arse, so... What do you say, Geralt? Fine. We'll try to hunt down those cards. Which ones you need? Fringilla, Vigo, Isengrim, and John Natalis. Devilish hard to get hold of. Duke's been trying too, hasn't had any luck. Wait, you don't even know where to look for these cards? Nah, it's not as bad as that. I'm betting Zed's got them. He quit fencing recently, only deals in cards now. Unfortunately, the arsewite won't talk to me. Not after I bought a one-of-a-kind Scoia'tael card out from under his nose. Would you mind going to see him? Zed. Sounds familiar. Big fish in the card pond. There's a shop along the south wall. And thank you, Geralt. I actually think I stand to pay off. Vale, Zoltan. No problem. See you later, Zoltan. Your hair lately. ¿Dónde es? ¿Dónde estaba el herrero? Willows. Que esta había repedrar armas y eso. Hey, darling. Like what you see? Snake eyes. Got a snake's tongue as well. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How... Listen. A ver, esta felina. Que me la puedo hacer. Joder, la potencia de ataque que tiene. Para hacer felina. Buah. Le da un bañito curioso. Causaremos ragia. No hace falta lingote de hierro. Creo que puedo hacerlo. Espada de plata. Buah, la espada de plata felina es mejor, Es que me hace falta la pasta. Y tengo que reparar. Vale, a ver, vamos a vender. La pasta que sacaba en un momento, tío.
Me he forrado en cuestión de... Vamos. Vale, espada ferina me hacía falta. O sea, lo puedo hacer ya. La de plata ferina ya la tengo. De espada acero. Hacía falta lingote de hierro. ¿De hierro o de acero? Lingote de hierro. Este pues me la hago y ya está. So long. Te llevo las dos espadas felinas esas tricicladas. Y ahora ver la armadura, porque la armadura es de nivel 17, pero aquí no podía. So long. La felina estaba... Era aquí en la plaza del jerarca donde podía poner. Looking for something unusual. Call this living, Richie. Eternal fire, why me? Hear us out. On your way? Or will you stay longer? Ah, so good to see you. Got a request. Need to borrow one of your props. One of the swords you use for stage battles. Mine? Whatever do you need that for? I don't know, but Dandelion claims it's essential. Oh, yes. I suspected Master Dandelion might have a hand in this. I certainly hope you don't aim to compete with me. Forever. Thanks. I'll try not to damage it. So long. El cabaret. What say we up over to a brothel? Need something sharp. Este no era. Mira en el otro lado. Elven blood, eh? Bueno, ya que estoy voy a cambiar mi dinero también. How can I be? Got some You come to the right. O me ha llevado 200 y pico de corona. Más dinerito para mí. Que me va a hacer bastante falta ahora para hacerme la armadura del gato. Willing. Me gusta lo que hace el set.
Placa de acero oscuro. Derecho. Vale, ya la tengo. So long. La armadura del gato no está fea, ¿eh? ¿Qué es lo que exactamente da? $10% por cada pieza de armadura, chaval. Madre mía. Qué bacho. I highly recommend you move on. Last chance to surrender unorthodox books. Damn tracks blaspheming the sacred flame especially. You've seen the new waitress. I did not know she dealt in magic. Nothing hurts as much as love. You're turning on fire. Oh my. Finally made it. Listen, here's the plan. Sophronia loves adventure-filled romance novels. I can be a hero in her eyes if I can just save her from a bandit. I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. No me gusta nada, ya que. Want me to be the bandit? Knew you'd see the sense in it right away. Are you serious? That's your brilliant plan? I never called it brilliant, but any kind of plan is better than none. Written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, and your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. But... No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. Ya verá. Stop right there. What is this? Help! Save me! Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. ¿Qué peliculitas tiene? No, not the Crimson Avenger. Silence, vermin! You shall regret the day you were born. Voy a reventar a Jasker, tío. You're better than I thought. Go on, Dandelion! I mean, Crimson Avenger! How long you gonna make me wait?
The Crimson Avenger triumphs again. My hair! Are you well? One blow struck true. Another scar from my collection. Come inside. I shall bandage you up. Be gone, vile bandit, or the Crimson Avenger will beat you senseless! Jaskier tiene más películas. De verdad. Tiene más peliculitas. Lo mataba. Mataba a Jaskier. Puto Jaskier, tío. Look awfully suspicious to me. Old man Newman left me a gift love. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See, it's all peached. So will you finally decide what style you want? Qué peliculitas son, tío. What are our choices? Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor. Promised to let us know his choice as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Gerald, you've known him longer. Say something. Qué marronazo. Estilo de tocador. Caberá una especie de teatro. No sé cuál va a ser la buena, en verdad. Me he quedado pillado, tío. O sea, es que me he quedado ya. Ya no sé, ya me he quedado pillado. Digo, no sé cuál coger de las dos, tío. No sé cuál coger, tío. El cabaret es una especie de teatro. La decoración debería ir por esas líneas. El estilo de tocador es el más apropiado para un cabaret. Es que no sé qué es lo que es el estilo tocador, ¿eh? A ver, ¿qué es el estilo tocador? De hecho soy una puta papanata, ¿sabes? No tengo ni idea. Estilo tocador. A ver. Claro que el estilo cavador, que el tocador, que yo no tengo ni puta idea de qué es eso, ¿eh? Soy muy malo para esas cosas. Coño, va más lento en internet, chiquillo, ¿qué le pasa?
Estilo de tocador. Pues... Es que no tengo ni puta idea, tío. Es una especie de teatro, eso es verdad, pero... Bueno, estilo de tocador, ¿por qué no? War seems like a better fit for cabaret. Just don't go overboard on stuffed upholstery. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done. Rascarse los huevos ese. Get to work. A ver cómo lo deja. Well, well. Guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. He'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. Sí. We talking about the same Dandelion? Man who loses a fortune worth half of Novigrad in one night? Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. Ay, con Jaskercito. Está lloviendo otra vez. Telling you for the last time. Go away. Trouble? Move on. Up higher. That's reach. What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiancé. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. Tarugo dice. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? Qué tonto es que es para matarlo, tío. Less for her than for you, I'm sure. Es para So matarlo. let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've gotta help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? No idea. Stand back. I'll break the door down. Wait, do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here somewhere. Fine. Let's find No the quiero key. ni saber cómo lo sabe. Find anything? Not here. Ah, the key. Whoa! What the devil's this? Get out of my house! Watch it, and leave the woman alone. What the... She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up. Misunderstanding. Shove your Entendido. excuses up your ass. Shut off, or I'll split your skull. My friend asked you nicely,
So please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right, talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. Qué farso, eh. You said that? Well, there's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Gerald just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say coin? And fame. No flirting required. You have my word. Suppose, in that case... I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Ahí con Jack here. I'm off. I'll catch up to you. Whew. Never expected that to go so well. You handled it well, Dandelion. Man was body in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to head back? I've still got to stop by Rotlick's. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. I'll go see Rotlick. You head back to the Rosemary, where Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. Personaje, tío. El cabaret. Oh, that's blood. Must be mad running around this road. Ow! That hurts! Al final yo que iba a avanzar hoy en el streaming por la trama principal y al final me he puesto a hacer misiones secundarias para ver lo que le pasa a cada personaje de los principales y... ya ves. Un bandido. Bueno. Looking for Rotlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city. But I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. There's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. You're not gonna rob him. Strange, don't recall asking your permission. Get him, Fred! Yeah. Drink this, mutant. Te revienta trompazo, tío. Tell me what you want, damn it! Placards. There ain't no ploughing placards here. And Rotlick, where's he? Same place as always. Vehicle Bud Estate, losing his last crowns at the races.
See? Wasn't that easy? Could have said so right away. ¿Y por qué no te saca la espada y no te reventaba? Ahora no vea el caminato que me tengo que pegar, tío. Mapa. Residencia, venga, pues. Fresquito, chiquillo, hace. Henry Rotlick, artist, painter, debtor, Deudor y mártir de mi arte. at your service. Dandelion sent me. Oh, yes. Tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. Well, now, Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. Generous. Not just anybody could afford to do that. De Louverton is not just anybody. He's Duke Sam's youngest son. Sam of the well-known family of gem dealers. One debt more or less makes little difference to him. What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. We've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. Let's do this. I'll enter the race. You'll bet on me, win, pay your debts, then give me the placards. Eso espero. You are that good a rider? Far from the worst. Go tell the Count you accept his offer. Ay, Dios mío. No, tío. ¿Cómo hace eso, tío? No, tío, me la han liado por la cara. Come on. I fear. Good idea. No, tío. Farewell. No, tío, me la han liado por la puta cara.
la lía por la puta cara, tío. ¿Qué era este? Me la lía por la puta cara, tío. Ese que se queda ahí pillado. Venga ya a chuparla, hombre. Some peasants found her and took her to the Baron, Valen's self-appointed ruler. Haciendo The warlord metagaming. took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Me la lía por la puta cara, tío, eso. Go, go. La carrera es sencillísima, vaya. Pero súper sencilla. Y por una tontería de que me ha estampado contra la valla y he tenido que dar la vuelta, se me ha ido todo tomado por el culo. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. What? Sí, de montar el magistral. Uf. Que va, la es mucho mejor. Wondering if I can take part in the race. If you've coin for the riders, decide quickly, please. There's a race about to begin. Pero a ver qué pasa. Grand, your name and the name of your steed. Gerald de Rivia, on Roach. Excellent. Your opponent, let me see. Seamus Holt astride Athos. Vamos a probar, ¿no? A ver si gana algún poco de coronita buena. On 3, 1, 2, 3, off you go! Hombre, Sherman, ¿qué? ¿Termina con tu directo o qué? Bien, bien, tío, aquí. Echando un ratito de unas carreritas, va a sacar pasta. ¿Qué? ¿Te ha vuelto a buguear el dragón o no? Por hoy nada más, ¿no? Bien, bien. Yo me he quedado sobre las 10:30 seguramente. The final of the Erasmus Vegelbud Memorial Derby is over. Slower. The winner is Gerald of Rivia, riding Roach. Come on Glory now. to the victor. Se murió. Not bad, yet we shouldn't kid ourselves. The competition was hardly stiff. Shall I sign you up for another?
Bueno, esta está bien. La que tenía ya. Captured and displayed in the sideshow of another race. Will you ride? Like to race again. Excellent. Don't go anywhere. We'll start soon. Caniculus. The Viscount races incognito, so I must ask for your discretion. Competitors, saddle up! On 3! 1, 2, 3! Off you go! Ahí lo deja buguear el caballo. ¡Vamos! ¿Cómo le buguea el caballo suyo ahí? Ha entrado miedo y se ha quedado atrás. Es que las carreras de caballo están bastante bien. El caballo desnota eso, no como corre, ¿eh? Venga, vamos, 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 que ya acaba la carrera. Ah, bueno. El mío corre también, ¿eh? Porque tengo la silla esa que le gané al otro conde. Pero vamos, que se nota el sprint que te meten los colegas estos. Como tú dejes de correr, dejan de correr, pero se te acercan mucho. Bravo, congratulations, you won in style. Shall I sign you up for another? Alforja tosca, mira, te va a venir de puta madre. Want to try again? Gained an appetite, have we? Your opponent this time, Luke Vega. A lomos de sucubo. Young Lord Albert's cousin. Yo controlo yo. Soy Fernando Alonso de las carreras de caballo de Gerald de Rivia, hermano. So he's seen as something of a local champion. Está haciendo misiones secundarias de mientras, porque he avanzado a la historia principal. Lo que pasa es que no quería seguir avanzando sin haber hecho las misiones principales de los otros personajes secundarios. Ah, cabrón. Por intentar joderme. ¿Has visto cómo ha intentado joderme el cabrón, tío? ¿Tú lo has visto? Que tiene que Sardirilla se va a asustar de ti, parguelón. El pargueloide ese. Me la ha intentado liar, ¿eh? Hijo puta. Hombre. Pero yo porque tengo que ganar. Soy el Witcher, tío, hermano. Tengo que ganar. Y no gano yo, no mola. ¿Y no he visto el acelerón que pega el caballo del otro cuando empieza a parar para recuperar estamina? Es brutal. Corren que flipa. Míralo, míralo cómo corre el hijo pu. Míralo, ahí lo tengo pegado en la loma. Oh, el tío cogiendo chamina también, ¿sabes? Me ha pegado 2 acelerones. El trampa, dice. Y no, el trampa yo. Para que el otro quede ya fundido de chamina. Menos mal. Ahora me da a mí para recuperar poco a poco. Ahí está, ahí está. Vamos, 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 güey. Antes me ha pasado que me he quedado estampado en una valla y por no haber cruzado por donde tenía que cruzar, me han echado de la... Bueno, he perdido la carrera totalmente. Vamos, 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 vamos. Estamos aquí al final ya. Vamos. Vamos. ¿Cómo le he ganado? ¿Qué, primo? ¿Qué? Mírame. Mira cómo te he ganado, compadre. Como voy enseñando ahí brazaco, de gimnasio.
to the victor! ¿Qué me va a dar, Fantastic race! Congratulations! A grand victory! Sí, he montado caballería superior, ya verás. Captured and displayed in the sideshow of the circus. Well, Creo que esa es la silla de caballo más pepino. Sí. Las forjas torcas. ¡Buah! De 70. Y de 70 la silla de montar. Ahora sí que corro como un rayo, ¿sabes? it could be quite profitable. Ya está, ya termina la carrera. I'll be a true albino. Gerald de Rivia. Got it right. What do you want? To express my admiration on account of your victory. And here, brought you an invitation. Eso no me huele from bien, the mano. boss. He'd like to congratulate you personally. Farewell. Esto no me gusta nada, hermano. Un encapuchado que me da una cartita. Sí, sí. Sacabuche. Sacabuche era, tenía que ser. De los enanos. Venga, sardinilla. Vamos, Roach. A ver la silla, compadre. Pff. A ver. Pedazo de silla, hermanito. Ahora correrá que vamos, que ya le da igual gastar energía o no. Ya le da igual. ¿Saltado eso o no me lo he saltado? Oye, chiquillo. Carta, cabrón. Una carta de amor. Yo voy a donde tengo que ir. Y donde tengo que ir ahora mismo es de este sitio. ¿Dónde está? Reposadero, no. El cabaret. Ahí está, que yo voy a terminar la misión de Jaskier. Buah. Antes he tenido sexy time con la bruja, bueno, con la hechicera Trish. Sexy time. Le he dado café olé del bueno, tío. Well, see, the crew's been hard at work. Not bad. No, not all. But I'd imagine something more, more theatrical. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. Never mentioned wanting to change the name. Rosemary in Time wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We'll start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. A ver qué sale de aquí. Thanks for everything. Don't mention it. Está bonito así también. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. Why not? That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He's all right. And she say anything about me? She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible. Your feet planted firmly on the ground.
You're pulling my leg. Not this time. Bebe, Jaskier, bebe que te va a hacer falta. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Oh, it wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy? Who do you think I am? Esa mirada es que sí, hermano, lo siento. Has bebido mirándome así como diciendo... She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! Priscilla, she's... What? Speak, man. She's badly hurt. Been attacked. Oh, dear. To Valmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Gerald, come with me, please. Of course. Let's go. Mamma mía, hermano. Gods. Priscilla. Is she gonna live? Well, I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Yo. Relative? No, a friend. Lo han reventado, tío. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently... Madre mía, la que le han dado, chaval. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. So this was no ordinary attack, no robbery. Clearly not. It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. No. Only the Pero ahora sí que lo va a ver. Gerald, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him and kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so... Qué mal, tío. La ha dejado tuerta, la ha reventado, la ha hecho beberse como un veneno o algo así. I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. Qué mal, tío. Travel them often, Doctor? As often as required for the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Sí. Mm-hmm. Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks. You lead. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. Sewing up drum. Mira la espada con la que me estaba yendo yo, tío. Con la espada de Atrezzo esa, tío. Victims can grow tedious. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon.
rato ya empalmadísimo, tío. Priscilla, how's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Voy súper empalmado, hermano. But it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Trobrit. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. Madre mía, es que la han reventado, tío. La han reventado entera, tío. Para que no pueda ni cantar, ni hablar, ni nada. Hombre, ahora voy con un set, ¿eh? Con el set del gato, brother. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Human, wrong body type. Looks like necrophages got to this one. Creo que este ya lo leí ya. El trago de fuego sí lo leí. This isn't it. ¿Qué ha sido eso? ¿Que me metió debajo de tierra o qué? ¿Lo has visto? Tienes este que es la última. Human, wrong body type. Let's keep looking. Eso va para clip, tío. Ya ayer me pasó una cosa parecida. Y fue que fui a entrar en el bote mío para navegar. Y entró así, saltando de cabeza como si fuera el que va a entrar en la piscina. Y saltó así al bote. Ya lo vi yo. Fue muy bueno, la verdad. No, yo me estaba riendo. Y el pana fue el que hizo el clip, por ahí tienen que estar. This one's a she. Remember, beards are no indicator of gender amongst dwarves. A dwarf, but the hands. Not a carpenter's. A banker's, more likely. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood? Not a bit. Start the autopsy. Where? Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Those burn marks I see in his eye sockets. Yes, and some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable.
A small, extremely sharp instrument. Scalpel? But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The Que no se murderer, estancase con, no se ahogase con la propia sangre. I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the Corazón. length of his stomach. Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Por eso el ácido en la boca. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience? Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle's swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard, right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've Different. sensibility. And a different sense of humor. Ya veis, tal. His genitals. We ought to inspect those. La mirada I que más ya. sincerely doubt they bear any relation to the matter. Ya veremos. We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Qué basta. Baja los pantalones. Alright. Think I know enough. Oh, qué tío. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. A fire eternal. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. You old friends?
Hubert taught me the rudiments of medicine long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirates was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Salió bien. Why do you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. La velita y corga que me encanta. Un detalle bastante curioso. Nathaniel, who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. ¿Quién es el cabrón ese Dante? As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. ¿Qué pasa? Ese corrido estampa conmigo. Oi there! ¿Esto por qué? No quiero ir a hacer esto. Damn this weather. La verdad es que lo que le han hecho a la tía no tiene perdón ninguno, ¿eh? La han reventado entera, tío. Es que la han reventado entera. No, hace rato que se fueron bastante. Es normal, un viernes... ¿Qué te va a esperar? La gente sale, se divierte. No son unos desgraciados como tú y como yo, tío. Que estamos aquí sin hacer nada, nada más que jugando. Antes tuve a gente. Bueno, he tenido 7, 8, pero... Después lo normal, la gente se va, tío. ¿Qué te voy a contar, no? ¿Qué te voy a contar yo, tío?
Anyone home? Begun, or I'll set me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian. Si me quieres contar cosas, me las cuentas. ¿Qué te voy a contar? That's altogether different. Set your stupid much light out. No, pero no te entiendo qué quería decir. No, que si crees que es porque ha venido gente y se han ido así y tal, no, que va. No. Ah, lo que quieras. So who might you be? No, bien, tío, tranquilo, tú sabes. Hoy me quedo aquí. Hoy no me quedo a dormir en casa de Yure ni nada. Así que me quedo aquí tranquilito. Y si quieres le damos a la noche algo, ¿sabes? Ya te digo que... No, porque me quedé ayer. Me quedé ayer porque tenía hoy el día libre. Y aproveché ayer. Hoy voy a descansar y tal porque mañana tengo servicio. Y voy a acercarme tempranito al sitio. Y luego lo recojo y nos vamos a ir a Cádiz. Que vamos a pasar el día. Mañana voy a estar todo el día fuera en la calle, seguramente. Seguramente voy a estar todo el día fuera en la calle. Pero el domingo yo creo que estaré por aquí. El domingo yo creo que estaré por aquí, tío. Estaré por aquí y creo que no haré streaming, no estoy seguro. No estoy seguro. Es raro, ¿no? Porque yo los domingos suelo hacer streaming. Pero creo que mañana no voy a hacerlo. Y el lunes y el miércoles, que es puente, tengo servicio también por la mañana. Pero una vez termine, pico billete. Ah, por cierto, ya me ha venido esto. Ya me ha venido el brazo mecánico este y la esponja para el micrófono. Me ha llegado antes, mitad del directo. The smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. Así que después lo montaré. ¿Voy a hacer directo del Destiny el martes? Folk gathered around the blaze and found Fabian here beside it. They'd already loaded ¿De qué lo quieres hacer? by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. In Novigrad, folk give bleeding orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. They care about some dwarf. ¿Ya es el martes el 30 aniversario? Entonces ya está la expansión, ¿no? Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. La actividad de 6 jugadores. Ah, como la raid, ¿no? That's where Fabian lay when they found him. Murderer dragged something heavy, dragged something across the floor. Statues. Or dragged it from one corpse to the other, repeatedly. Statues of the old gods. Nothing but women. Shapely ones. Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. More bloodstains, but not near enough to say he bled to death. Unless formaldehyde. Doubt Fabian used it. ¿El Galahor ya lo da? Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. ¿Pero el Galahor lo dan siempre asegurado o es porque tú tienes ya comprado eso, sabes? Ah, te lo dan del tirón el Galahor. No vean, en verdad, el Galahor, picha. Eso, las raids, eso se va a hacer super easy todo, ¿no? Otra vez. I've been cranky since morning. Good tramp. No, that's not your stomping ground.
brazier. This time of year. How am I to know? Watch him, see what he does. Brazier. This time of year. Oh, come on. Que no quiero pelearme contigo, gilipollas. Que van a nerfear un montón de cosas. Entonces cambiarán también el pase de temporada ya, ¿o cómo va a ser? Dios, que se ha bugueado aquí. Míralo. Mira que me han bugueado. Shut up and fight. Think you'll gut me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down, I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. Almost did her in the whole sun. I know. ¿Cuándo vas a hacer el directo entonces? ¿A qué hora? Anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know. Porque sería el martes, ¿has dicho? You and Priscilla friends? Friends? Ah, vale, vale. But she saw more than a stupid whore. ¿Qué cosa? ¿El martes dices tú, tío? It mattered. Vale, el día I 7. was looking to give up whoring, pick up a decent trade, but none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Pero tú sabes lo que pasa, ¿no? Grabar con tanta gente, como me ponga... Ya te acuerdas que grabé yo con Ote y Ote cantando canciones en japonés, de anime, y los japoneses son súper así con las canciones, ¿eh? Es que son súper así. Tiene que tener mucho cuidado si está Ote y va a grabar. Porque se le va la olla y empieza a cantar y le suda la polla a cualquiera de nosotros, tú lo sabes. Porque ya les regañé en su día. Bueno, y lo que dijo, lo que soltó... Que soltó una perlita que no vea, que ojalá le entre cáncer a no sé quién. Todo picado porque lo estaban matando en el juego. Pues te digo. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. No, a ver, no es que se corten, ¿sabes? No es que se corten, sino que... Sí, ya que le quema muchísimo, pero no puede perder los papeles, tío. Pero te digo que entre nosotros con el cachondeo, nuestra tontería, guay, ¿sabes? Pero que es verdad que se le vaya la olla es lo de menos. Porque es lo de menos, tú lo sabes. Pero es que se pongan a cantar, a hacer el polla de ese sentido. Porque se les va. Mira, a Willy seguramente le interesará. Porque Willy tú sabes que también streamea. Steven, da igual, porque Steven no... A él tú sabes que le da igual. Brian tampoco es que sea muy de... ¿sabes? Murderer fled before the guards arrived. Ran this way. Trail ends here. Strange. Even I couldn't jump this wall. ¿Se ha teletransportado o qué? Ya, eso sí. Es que si no, ya te digo que... Es que se le va, tío. A ver, que siempre podemos silenciarlo, ¿sabes? Hombre, Floki. ¿Qué pasa, tío? Menos mal. Creo que estaba muerto, hermano. La misión es para mejorar el set de gato, tío. Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. Floco.
Que llevo aquí todo el rato, pero hablo poquito. Lo de las misiones, pero es que no puedo mejorarla así como así. Para mejorarla tengo que hacer las misiones estas, ¿no? Mejora de equipo de escuela de lobo, grifo. Esta sí podría. La de gato parte 1. Pero esta, ¿qué pasa? Al mejorarla lo que haría sería que al mejorarla, las botas que tengo yo ahora mismo se transforman en las siguientes, ¿o cómo va eso? Pero no lo he entendido. Gato parte 3. Tengo gato parte 1. Gato parte 3. Me falta gato parte 2. Monsters must go into the well. You, Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know? No veas, Floki, cómo han dejado a Priscila, hermano. Yo me he quedado flipado, Oh, yeah, I remember. No ice, no one of them, right? No purse neither, as I recall. One of them? So there have been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One went so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. Slippery sow, they called her. La de 3 sí es de la expansión esa, ¿no? Así hay que pagarla. Some things are best left unsaid. What happened to the pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Yo lo que puedo hacer el martes. Claro, es que. Una putada, tío. You search Fabian's body? Ya, con lo del 30 aniversario ya. Y de esa es de donde se saca el Galahorn, ¿no? Supongo. You rob corpses. And I call a prick. It's none of your fucking concern. What, you tax collector? Piss off, mutant. Que de puta, me da un puñetazo. Tom, what did you find on him? As you wish. Triflings, baubles. Anillo de cristal. Ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing as silly as new. That's human skin. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. Oi, fucking hell! What was that for? For everything. Pega el trompazo por hijo de puta. Hijo de puta. El pedazo de mojón que es. Hombre, espérate. La llamas in después de haberla reventado. Pollompa, vamos, lo reviento. Qué desgracia que no lo he matado, vamos. Estoy guardando la partida, que llevo ya un tiempo en guardar. Gerald, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter. Pues vete pensando la hora en la que harás el streaming para yo poder adaptarme, ¿sabes? Para coger y decir, pues venga, pues hago esto, pues no hago esto, ¿sabes? Y voy a tu directo y juego contigo. No sé si grabaría al mismo tiempo contigo todo. Eso no lo hemos probado. By the way, you and Von Gratz don't exactly get along. Why is that? I had him sent to prison. You see, Joachim led the student protests in 1242, a senseless and brutal revolt. People were dying, which, those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear with surgical precision.
Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue, where none care about my past. Whereas Joachim, oh, fate's ironies. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. Que... Ya, eso, yo también, en plan, para romper un poquito la monotonía. No es monotonía, porque yo con el Witcher me lo paso muy bien, ¿sabes? Pero es cierto que hace mucho tiempo que no grabo juegos multijugador. Desde el Kingdom Hearts no he vuelto a jugar contigo ningún juego y grabado ni nada. Choosing the lesser evil can be hard at times. Happen to know a thing or two about that. Pero te digo que ya sería para tú decirme más o menos la hora, porque ese día en vez de ir al gimnasio, yo estoy yendo los lunes, martes, jueves y viernes, ¿vale? Los miércoles no dejo descanso. Pero si hice de grabar y vamos a grabar lo que sea, pues cojo y digo, pues mira, pues voy el miércoles al gimnasio y el martes no voy. Y esa tarde entera me la quedo grabando contigo, lo que sea, ¿sabes? Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenford Academy. Found this morning at his home on a catafalque. Más que nada lo digo porque si vamos a hacerlo juntos, así busco cómo es... Para ponernos a buscar cómo funciona lo de los streaming en conjunto, ¿sabes? No en plan de yo por el mío, por mi lado y tú por el tuyo, no, sino hacerlo uno en conjunto. Not fond of Nathaniel? Very few Por lo que fuera más fácil, en verdad, para los dos. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burn. Ah, yo lo estoy haciendo a las 6:30 para tampoco fliparme mucho con las horas. Para que haya un margen, para que haya, por ejemplo, de 6:30 a 10:30, ¿sabes? Y que tenga por lo menos pues, 4 horitas. Para mí es por eso que lo hago, por lo menos para que hayan 4 horitas. Si no, estos juegos no se avanzan, tío. Y estoy ahora haciendo misiones secundarias y ya son las 10:25. Ya voy tarde, por así decirlo. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Do you know her? Va a ser hacerlo para verlo y luego repetir. ¿El qué? No me he enterado de eso. Pero tú sabes que en Destiny va a ser hacerlo para verlo y luego repetir. Ah, tú dices hacerlo una vez y otra vez después. Bueno. Tenemos más personajes, ¿no? Y ya no que tengamos más personajes, sino que podemos aprovechar ese día para buscar chur o lo que sea, ¿sabes? O hacer otras cosas. Ahora a ver. ¿Por qué sale? ¿Qué misión tengo puesta ahora? Pecados carnales, vale. Odd though he is, girls can't seem to look away. Come closer, don't be shy. Yo por mí ya te digo, encantado. No tengo ningún tipo de problema, tío. What do you want? Need to talk to Patricia Vegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, I'll throw my arse out the door. Dime la hora, ¿vale? Y hablo con Saúl para decirlo del gimnasio. So be it. I'll take you to Lady Vegelbud. Just no trickery.
Yo ya te digo, voy a terminar esta misión, guardo la partida y termino ya el directo. O sea, cenaré, me ducharé y me pondré aquí a tope. Vale, 6:30 me parece buena hora, la verdad, sí. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. No time to explain. Trust me, please. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Ah, tranquilos dos, y el que se quiera venir después también. Está el Steven por Steven. Que está el Willy por Willy, que no, el Ote por el Ote. El Fran por Fran, el que sea. Como si a lo mejor coge y le digo a Saúl que se venga. Bueno, a Saúl no podría, ¿no? No tenía la expansión esa, bueno, lo de para B3 no podría él. She had all the holy books, insignias, reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. We need to hurry. Hear that? Calm and quiet. All seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. He ran out the other door! Catch him! Madre mía. Spread out! Murderer's still here! There he is! Get him! Está el puto asesino, tío. Halt! Or I'll put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. Sí, me pillas todavía aquí. Got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. forgive me. I saw him running, thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once! Mother! Why did he do this to her? Why? La verdad es que yo estoy flipando, ¿eh? Because she blasphemed the eternal fire, only thing that ties her to the other victims. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body, a note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see Es una locura de misión, Draki, la verdad. Yo estoy flipando. Lo que le han hecho a Priscila es horrible. Es horrible, tío. Se la han cargado. Vamos, cuando vuelva a la normalidad, se acabó. Es increíble lo que le han hecho, tío. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. Un girazo que no veas, flipa. Por cierto, no sé si te has dado cuenta. Me han reventado la madre, tío. Sí. ¿Te has dado cuenta, sí? Examination would be a waste of time. Gotta get to crippled Kate's, fast. Another empty formaldehyde bottle.
Como mola, queda muy guapa esa. Quiero caramelo. En fin, toca irse. Salud. Gracias. La verdad es que la armadura de gato está muy chula, ¿eh? Sí, me gusta más. Estéticamente me gusta más, la verdad. Ahí se ve ahí a Gerald enseñando brazos ahí, todo petado. Y además los bonos que tiene me gustan mucho también, porque yo suelo intercalar golpes ligeros con golpes poderosos y mete bonificación de daño, así que está muy bien. Lo que pasa es que fíjate la hora que es, son ya las 10:30 y yo ya voy a terminar el streaming seguramente. Voy a terminarlo porque yo he hecho que a las 10:30 cortaba ya, pero la misión esta secundaria me ha tomado mucho tiempo. Todavía me queda saber, o sea, he hecho la misión de Tris, esta estoy por terminarla ya. Casi que estoy por terminarla. Y yo creo que ya de personajes principales, Zoltan, que es una partida de cartas de Gwen, bueno, conseguí unas cartas. Y me queda alguna que otra más también, de otros personajes, como la de Yaska este, Iskara o como se llama ahora. Y poco más. Recuerda que el diálogo es primordial. Cada vez que me lo dice, algo pasa. Cada vez que me dice, recuerda que el diálogo es primordial, vamos. Eso quiere decir, prepárate porque la vas a liar. Sweet Nettie, where is she? Upstairs. But she's with a very important client. Do not disturb them. Ya la están reventando. Buy tomorrow what you can buy today. No one will hear you, bitch. Qué pedazo de cabrón. You though, whole town will hear you in a minute. Qué pedazo de cabrón, Es que lo sabía, tío. Yo lo sabía que era el cabrón de mierda este. I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. First, gotta tell me why you do it. For pleasure. Satisfaction. Achievable with whores in a lot of ways, many traditional. Doesn't take killing them, trust me. Who said anything about killing? I could stop at a few burns. 3rd degree, but still. This rosy skin will roast quite well. Spare me your lies. I've seen your victims. I know how they end. You don't stop. Not unless someone gets in your way. Like I'm doing now. What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian Meyer, Patricia Vegelbud, and many others. Bollocks. You're mistaken, vagrant. Found a message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's. To sweet Nettie. If you didn't leave it, who did? I don't know. But I see we must talk. Calmly. Who knew you'd be here? Strangely enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who... That's impossible. He treats even corpses with kid gloves. No me va a decir que... Coroner. Said you were busy, that you wouldn't visit the morgue. Gotta go after him. Go. But to warehouse 12 at the docks. Madre mía, era el forense, tío. I shall stay here. I've unfinished business with sweet Nettie. After all, I paid in advance. You'll untie her, drop your coin pouch on the table, then leave here and never come back. Yes, I will. Good boy. Te he dicho diálogo. No lo puedo desatar.
Ya no va a hacer daño a esta tía. Así que ya me da igual. Ahora voy a matar al otro. A ese es el que voy a matar. Echa la escalera, Dios, que me estoy perdiendo. ¿Dónde está la escalera? Aquí está. Corriendo que voy. ¿Pasaba algo diferente si lo mataba? No, ¿no? Prefería hacerlo por las buenas. No, me refiero si en vez de haberle usado el Axia, si lo hubiera matado en vez de haber usado el Axia, ¿sabes? Que si hubiera pasado algo diferente. Lo hubiera matado nada más, ¿no? Hijo de puta, este lo voy a rentar. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. Although you've not divined all, I see. Had you, you would have drawn your... Por supuesto, seguro que tú eres un doppel. Who, what are you? A vampire. ¡Oh! Higher, of course. ¿No? Got a reason for killing? No, un Reason doppel. to torture? I thought you'd figure that out as well. The symbolism's rather obvious. Coals for those who are blind to the fire. The egg of a salamander born of fire to replace their cold, doubting hearts. Fire down the throat that... Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal fire. Should be equally obvious. I concur with the Church's diagnosis. Novigrad is a fallen city. Its population amnesiacs to the very concepts of decency and morality. So I decided to remind them. Normal que fuera el maestro del otro, que es muy viejo. Es muy raro. There are other ways. Could have set up a soapbox in Hierarch Square and preached from it. How funny. Ha dicho lo de vampiro cuando ya sabía que era un vampiro, cabrón. Instead they laughed. Draki no ha hecho spoiler en ningún momento. Give a thought to my victims. A lecherous woodcarver who'd spend his last copper on whores. An old countess who defiled symbols of the faith. A Tribirates for whom nothing was sacred. Sí, te lo he dicho a ti. Pero no, tranquila, que no me ha hecho spoiler de nada. Si ya había visto lo de que era vampiro. Ya, por eso digo, tú nunca has hecho spoiler en ningún momento, al revés. Al revés, prefiere que no hayan spoilers, ¿sabes? Y que te has equivocado un poquito, Floki. For you, I'm afraid it's too late. You are a man of little faith. I sense this. But I'm pretty good with a sword. Pretty good. Might not cut it. Sí, un poquito más cerca. No, pero es que te has columpiado un poco, Floki, eso digo. Te has columpiado un poquito.
No, el vampiro que me he cargado, ¿no, compa? Madre, qué espada de plata más chula, tío. Pero la mía es que es mucho mejor. La de gato está ciclada, tío. La de gato es que está muy ciclada. Ya. Pero la experiencia que me ha dado, ¿eh? Me ha dado un montón de experiencia. Y esta me parece súper útil también, la de inmortal. Pero esta también es que es muy útil. Tampoco tanto. Sí, en verdad sí, es bastante útil. Pasa que esta, la de inmortal, me llamaba la atención. ¿Cuál? ¿Sin esta? Ya, pero piensa que siempre voy a tener un punto de adrenalina, siempre. Con que pegue nada más un golpe ya tengo un punto de adrenalina. Y es raro el momento en que yo no tenga un punto de adrenalina en los combates. Tú piensas eso, es muy raro que a mí me zumben muchos golpes seguidos, es muy raro. Pero nada más con aceptar un golpe, aunque estuviera aceptando un golpe y al momento me pegan a mí y me matan, no me estarían matando. Que sí, que esta en verdad por lo menos sabe tener... Pero no me suelen dar muchos golpes, si te das cuenta. Este me ha pegado un par de veces más, pero aún así tenía un tercio de la barra de esto. Sí, es eso. Por eso esta la veo yo más como para salvarme el culo en un momento así muy... Antes me ha pasado que me he quedado a cero y me ha salvado el culo. Pero esta también es muy útil, la de hacer más daño, o sea, la de tener más probabilidad de crítico, los golpes rápidos. Pero como ya tiene que poner más habilidades, así que... Me voy a poner esta para tener una... Por lo menos la per, ¿sabes? Por lo menos tener la per. ¿Cómo? Espera. Espera. Espera que todavía veo algo más interesante aquí. Ya veo cómo va esto. Ya lo he pillado. Ya lo he visto. Sí, pero las azules sería para tener mutágeno azul. Que el mutágeno azul... Si da señal... Ah, no. Ahí está. Curioso, ¿eh? No sabía yo que esto se podía hacer. Y si pusiese otra rama entera de rojo y otro mutágeno, sería un bloque entero de rojo. Ah, van de 3 en 3, vale. Me parece súper curioso eso, ¿eh? Bueno, vamos a descubrir qué pasa. Ahí hay algo. Mismo de siempre. ¿Y nada más aquí? Sí, la de la intensidad esa viene de puta madre, vaya. Bueno, al menos vamos a poder terminar la misión.
Si no descubre al culpable. ¿Dónde está la misión? Aquí, de San Gregorio. ¿Qué tal? Ya no lo voy a saber, así que... ¿Qué pasa? Si lo matas, ¿qué es lo que pasa? No, que se ve que te lo has hecho, vamos, 100% el juego. Looks like rain. Parece que llueve, no me diga, Gerald. Gerardito, no me diga, pisa. Oh. Claro, te vas a entender que sigue matando. How's... Better, right? Yes. La herida de la garganta y todo, tío. Did you take care of what I asked? Yeah. The Witcher's way. Thank you, Gerald. From me and Priscilla. Did my part. Your turn now. Take care of her. Good care. I will. You'll see. Treat her better than the Dryads of Broccolon could. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor Von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. No, un final feliz a fin de cuentas, ¿no? We'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. Está bastante bien la misión, la verdad. Yes, Gerald? Y habla del asesino. Found and killed the murderer. It was Hubert. You were right not to trust him. He was a higher vampire. I thought nothing could surprise me in Novigrad. Seems I was wrong. Deeply wrong. Thank you, Geralt. Were it not for you, this would never have ceased. No necesito contarle más. Farewell. Cool. Geralt? Sorry, Geralt. My throat's still quite... Say no more. Get well soon. Este no lo había leído. Y no avance. En fin. Tengo que guardar la partida. Espérate, no sé por qué tengo esa misión del tirón puesta de las expansiones, la verdad. Misiones secundarias, entonces, queda lo de buscar a Filipa. Queda buscar a Filipa. Hablar con Nikiastra este. Hablar con... Bueno, esa capucha es de otra historia. Esto es del juego peligroso de Soltan. Y creo que ya. Sí que en verdad lo que me queda son
Distra y Filipa son las misiones más relevantes, digamos, del tema este. Y por lo demás, misiones de brujo por aquí y para allá para matar criaturas. Más búsqueda de tesoro para poder mejorar la de esto. Y se ha hecho un montón de misiones ya, ¿no? Joder, sí que he hecho misiones, chiquillos. Fracaso, una de las cartas y la otra. Ya va cogiendo color el tema este, ¿no? Bestiario. Estoy de la araca con coraza. Los relistos. Vampiro. Catacán. Y Quimmarras. En fin. No me deja guardar en ese momento. Qué guay. Salgo a ver si puedo guardar ahí afuera. Ea. Hasta aquí hemos llegado. No, esto no. Bueno. Menudo directo. Otras 4 horitas más de juego. Yo no sé. De verdad estoy tan iluminado. O sea. Yo creo que se me ve bien con esta luz, ¿verdad? ¿Os molesta este tipo de luz o un poquito menos vendría mejor? Es que no lo sé, porque yo tengo aquí el foco. Este y el otro. Y yo si le bajo a este... No, esto es subirlo. Si le bajo... Bueno, a lo mejor no hacía tanto daño este. Y si le bajo de aquí... Y subo a este... Así hubiera estado a lo mejor un poquito mejor, ¿no? Yo entiendo mucho, te veo bien. Eso es lo importante. Que me veáis bien. Que... mañana, lo dicho, mañana no grabo. Mañana estaré todo el día fuera. Los sábados y los miércoles son para mí. Es para despejarme y salir con mi familia, mis amigos y demás. Así que poco más que decir. El miércoles que viene, seguramente sí vaya a... O sea, me he equivocado. El miércoles que viene seguiré sin streamear. El martes, posiblemente el martes, no juegue a The Witcher, porque el martes va a ser un día en el que va a haber un evento mundial, por así decirlo, que es el 30 aniversario de Bungie, y va a haber un evento bastante especial de Destiny 2, y seguramente streamearé con un muy buen amigo mío, que se llama Clouger, el cual voy a hacerle ahora la promo. Aquí, vamos. Y seguramente streamearé con él y jugaremos los dos a Destiny 2 y los que se vengan también de los amigos que tenemos nosotros. Y si alguien por casualidad que está viendo el directo ve y entra, pues la otra vez entró un muchacho preguntándome si se podía unir para hacer una raid. Quien quiera entrar por directo y que pregunte, oye, pues si entra y tal, no me importa. Mientras mantengo unas normas de no cantar canciones conocidas, por ejemplo, ni tampoco insultar a gente porque vaya perdiendo en una partida. Y por lo demás, pues eso, el martes grabaré seguramente con Clouger. Y el miércoles, para que no perdamos mucho el hilo de Witcher, como el miércoles es puente, o sea, es día festivo, y no ocurro, pues a lo mejor me animo y sí grabo The Witcher un rato más. Porque esto ya se está acabando. O sea, Skellige en teoría es el acto 3, creo que era. Ya poco queda. Seguir con la trama principal después de hacer esta secundaria. Y tirar ya como los caballos para adelante. O sea que ya el juego está contado. Acabando, dice. Sí. A 4 horas por día me da, ¿eh? A 4 horas por día en una semana más lo tengo ya casi listo. Lo sabes, seguro. Por lo menos el juego base. Las expansiones no. Heart of Stone creo que es la más cortita de todas las expansiones. Y Bloodwine, esa sí es bastante larga, por lo que tengo entendido. No como el juego base, pero sí que es larguita. Así que por lo menos el juego base, hacérmelo. Hombre, claro.
Claro, vamos a ver. Yo no sé cuántas horas de juego llevo ya en el Witcher. Llevo 37 horas nada más. O sea, yo le he hecho unas 70 horas en total. 37,5 horas jugado del base, más misiones secundarias que estoy haciendo. Luego, terminármelo yo creo que a las 50 horas no, pero a lo mejor casi a la... Bueno, a lo mejor 50 y poco horas sí que me lo habré terminado la base. Puede ser. A no ser que me digáis, no, hay que hacer esto o lo otro. Claro, porque, claro, he tirado más a lo principal. Tampoco podemos alargar el juego a un mes. Eso es una locura, porque es para un público muy específico. Por ejemplo, Drakis, si... no sé cómo diste conmigo, ¿vale? No sé cómo diste conmigo, por ejemplo, tú, pero si hubiera estado jugando a otro juego que no hubiera sido The Witcher, no hubieras entrado al directo. Hay que ser honestos. Yo creo que no hubieras entrado, porque The Witcher es para un público mucho más específico. Es para un público mucho más específico y a lo mejor pues no hubieras entrado. Y si en ese día yo hubiera streameado otra cosa que no hubiera sido The Witcher, seguramente hoy, si hubiera empezado a streamear The Witcher, no hubieras estado, porque no hubieras encontrado y yo no hubiera tenido otro follow más, ni por supuesto, mucho menos alguien que me hubiera ayudado tanto dentro del juego. Eso es una de las decisiones de Witcher fuera del juego. Este es el efecto mariposa que hay dentro de la vida, ¿sabes? Así que el martes seguramente haga eso, porque es un día único, por así decirlo. Y puede que sea algo bueno, porque los seguidores de Destiny estarán por ahí a piñón, así que me viene bien también despejarme un poco de tanto Witcher. Me encanta. ¿A chafardear? ¿Chafardear? ¿Eso qué es? ¿Qué es chafardear? Cuéntame. No sé qué significa. Chafar sé que es para estropear, pero chafardear. Ah, cotillear. Bueno, pues seguramente estaremos con nuestro rollo y si empezamos a hacernos broma entre nosotros, pues nos reiremos, seguramente. Porque Klauger y yo somos amigos de toda la vida. Somos amigos de toda la vida, desde que éramos niños de 6 años y tenemos la misma edad. O sea que tenemos una broma que nos entendemos y parecemos como un matrimonio. Parecemos como un matrimonio, de verdad. Cuando jugamos juntos y echamos con las bromas, parecemos un matrimonio. Ya te darás cuenta, vamos, si lo ves. Sería bastante guay que te acercaras y saludases, la verdad. Eso estaría muy guay. Y ya te digo que seguramente los que estén viéndolo se reirán. Sí, es eso, es... ¿Ves? Por ejemplo, con él fue con los que empecé a jugar a los videojuegos y a todos los juegos que hemos jugado multijugador los hemos jugado siempre juntos. Siempre. Siempre. Por eso digo, vaya a ver jugar y vaya a decir, la polla, sé qué compenetración tienen los dos colegas estos, ¿no? Juegan que se entienden sin ni siquiera hablar. Ya verás. Si te animas a verlo, te aseguro que no te vas a arrepentir. Ya verás. Y nada, eso. Por hoy ha sido el directo de The Witcher 3 hasta que hemos llegado. Hemos hecho al final un montón de misiones secundarias. Hemos resuelto la trama de Trish. Hemos resuelto la trama de Jaskier y de Priscila. Que nos conocimos las madres cuando estaban embarazadas. Una forma muy curiosa, ¿no? De conocerlo. Eso hay que apoyarlo. Ese tipo de relaciones de amistad o de lo que acaba siendo, hay que apoyarlos, en serio. Porque esas amistades ya hoy en día es muy complicado de encontrarlas, ¿eh? Los niños de hoy en día cuesta mucho que tengan una amistad fuerte que prevalezca y que puedan decir que es algo más que un amigo, sino que cuando vayan a la casa de esa persona digas es como familia. Es como digo, a mí, para ellos, los padres de él son mis padres putativos. Yo soy su hijo prófugo, me dijeron, el hijo prófugo soy yo, por ejemplo, me dicen. El hijo putativo y el hijo prófugo. Cada día me cambian de nombre. Así que sí, exacto. Si pueden tener algún tipo de amistad más presencial, más de esta forma, pues, oye, guay. Los amigos no... Los amigos... Ah, los anuncios. Mira que tengo puesto los anuncios. Mira que tengo puesto los anuncios que tarden lo que más puedan tardar en salir y lo más cortito posible. No puedo cambiarlo más. No puedo cambiarlo más. Es que no puedo. Ese es el problema.
Ojalá que me sobrase la pasta. Ojalá que me sobrase los suscriptores. Ojalá que me sobrase todo de eso. Y quitar la publicidad. Porque es algo que no me gusta. Es que no me gusta. Empecé poniéndola porque digo, bueno, a lo mejor saco algo. Pero es que me he ido dando cuenta de que no es tan... ¿Sabes? No es... no es tanto. A fin de cuentas, no es tanto. Y me da mucho coraje eso. Pero bueno. A lo que iba. Que sí. Que las amistades... A lo que iba es que las amistades, si se cuidan y se hace muchas veces de tripas corazón y otras veces se muestra uno más a torcer el brazo, a dar un poquito de sí, ¿no? A comprender y empatizar, una amistad te puede durar para siempre. Yo creo que puede. Y yo tengo suerte de tener las amistades que tengo, puedo decirlo. Amistades y familia. En muchos familiares míos son como, vamos. Hay veces que se dice la familia no se elige, pero en este caso yo me alegro de tener a los que tengo. Y de amistades, para mí es mi familia que yo he elegido. Tengo a mi familia de sangre y ellos son para mí una familia mucho más... tú lo conoces, tú lo sabes. Tú sabes lo que te digo, no te voy a contar nada nuevo. Serás de mi quinta seguramente. O yo seré más de la tuya, porque a lo mejor eres más mayor, no lo sé. Pero vamos, ¿qué digo? Aquí dando conversaciones de estos sentimentales, no espirituales. Y lo he dicho que un poco más que tú, seguro, un poco más. Así que profundas. Mira, hombre, estaba aquí, Jai, ¿qué pasa? Mira, profundas. La vida misma, Jai, es así. Es que es así, hermano. Familia la que vas sacando con el tiempo, con los que eliges y si se cuidan, se mantienen años. Se mantienen años y eso es lo más bonito, que un día puede estar desanimado, puede estar más echado a perder, más tristón, pero esos amigos van a estar ahí, ¿sabes? Te van a sacar, lo van a intentar, lo van a intentar. Eso es lo bonito de la amistad, y que tú después tengas la oportunidad no de devolvérselo, porque no es que estés en deuda, porque contraer la amistad esa es como, no es un contrato como tal, es, ¿cómo decirlo? Sobrepasa esos límites. Lo sobrepasa, es un lazo invisible que dices tú, estamos unidos por algo. Y cuando te toca a ti poder ayudar a esa persona, la satisfacción que te entra, que a lo mejor ha sido inútil, porque no has podido conseguir ayudar, pero nada más al haberlo intentado ya te da a ti una sensación que dices, hice lo que pude. Hice lo que pude. Y bueno, total, que me voy de madres, que iba hasta las 10:30 y son ya las 11:06, que a mí me gusta mucho charlar por los codos. Mis directos, en vez de ser de videojuego, tendría que poner just chatting, porque a mí me encanta hablar. Y ya lo he dicho muchas veces, y en los paneles están que yo hablo de cualquier tema, y me encanta, soy un visionario, me gusta hablar de todo y compartirlo todo. Así que bueno, os dejo ya por aquí. Vamos a ver si hay alguien a quien hacerle un raideo, alguna amistad, algo ahí bueno. Que me da que me voy a comer un ñordo. No hay nadie a hacerle un raideo en condiciones. La voy a buscar por los viejos tiempos. No, esto no. Voy a buscar... ¿Qué voy a buscar? ¿Cuál fue el juego que dijiste, Drakis, que jugabas? ¿Cuál era? Era muy parecido a Diablo, que tiene 3 ediciones, que tú decías que jugabas también. Muy parecido, tengo el nombre en la boca. Sacred, eso era. Sacred. Mira, voy a buscar Sacred 2, que me gusta mucho Sacred 2. Me gustaba muchísimo Sacred 2. Y así alguien streameándolo. Vídeos emitidos, o sea, no hay nadie. No hay nadie... Oh. No hay nadie, tío. Mira que es un buen juego, ¿eh? Mira que es un buen juego, tío. No te creas, ¿eh? Hay gente que streamea este tipo de juegos. Yo por mi lugar tengo que decir
que yo streameé antes de empezar The Witcher y tal, semanas antes, yo streameé Heroes of Might and Magic 3, o sea, y eso es un juego de super pureta, ¿eh? Eso es un juego de super pureta. Como el que te streamea Age of Empires 2 normal, ¿sabes? Esos son juegos super puretas. Así que ya te digo, y el Heroes of Might and Magic 3 es un señor juegazo, ¿eh? Es un juego de estrategia que tiene mucho de qué hablar. Muchísimo, y está casi olvidado. Es que me encantan los juegos así... esa pureza, esa... que son juegos añejos, no están hechos para el paladar de cualquiera. Son juegos que de verdad para la gente que ame ese estilo de juego y que lo lleve para adelante. Quien lo juegue, tiene mi respeto. El que no, se pierde un juegazo. Es así. Pues... Hombre, espérate, Darkest Dungeon. Sí, claro, Darkest Dungeon lo juego yo también. Ese también lo he streameado yo. Darkest Dungeon. De hecho, tengo momentos muy buenos, unos clips muy buenos. Darkest Dungeon, que de hecho estaba por pillarme el Darkest Dungeon 2. Estaba antes de hacer The Witcher, me estaba debatiendo entre Darkest Dungeon 2 o empezar The Witcher 3. Y al final se decantó en The Witcher. Sí, claro que sí. Por supuesto. De hecho, en Instagram y en TikTok tengo varios clips de Darkest Dungeon que son muy buenos. Son muy buenos. Creo que son de los mejores clips que he sacado en todo lo que llevo... En los poquitos meses estos que llevo streameando, de los más graciosos. A los que más les ha gustado a la gente, de hecho. Te lo prometo. Es un juegazo. Es que me pasó una pollarda. Fui a una ciénaga y estábamos buscando cosas, tal y cual. Estaban ya medio calentitos algunos de mis héroes, casi para la locura. Y me tocó luchar contra un cocodrilo. Y habían como 3 juncos y un cocodrilo. ¿Qué pasa? Que el cocodrilo se escondía entre los juncos y los juncos tenían 200 de evasión. Y tú, pero si es una puta planta. ¿Cómo va a esquivar una planta si no se puede mover? Me esquivaban todo. Y el cabrón del cocodrilo se escondía, se curaba y un montón de pollardas más. Y llega un punto en el que estamos combatiendo y está un momento súper crítico y digo, ¡fuf! Voy a tener que salvarlo y le voy a pegar una cura que no vea, ¿no? Y está así mi healer, la sacerdotisa, va a curarlo y cuando va a curarlo dice... Pues no me da la gana porque no sé qué, sabandijas, cuerpos de no sé qué dedicados a la oscuridad, no cuánto. Y veo que la hija puta, en vez de curar colega que se está a punto de morir, le pega un zurrigazo con la maza y lo deja al borde de la muerte. Y digo yo, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has apuñalado a tu colega? ¿Qué has hecho? Estás mal de la cabeza, no sé qué. Se me fue la olla, se me fue. Pero es que como esa me la liaron un montón más en el combate final, que yo creía que me iba a morir. Me cago en la puta, que muero, que pierdo. Al final terminamos el combate y sobrevivieron, creo que fueron 3 o 2. Y 2 de ellos se me murieron por las heridas. Y llega al final y tenía que quemar como unos nidos y me quedaba un nido. Llega el nido y coge y me quedaba un punto de vida y estaba con la hemorragia todavía. Y digo, me muero. Di un paso más y llego hasta el nido y lo pude quemar. Me quedé con la hemorragia a un punto de vida que si hubiera dado otro paso más, me hubiera muerto, hubiera perdido la misión, hubiera perdido los 4 personajes. Mira, milagro no. Milagro se queda corto. Eso fue, no me lo creí ni yo. La gente poniéndome las canciones de Victoria de Rocky Balboa, tirorirori, y yo ahí celebrando, no sé qué, flipando. Te lo juro. Es que flipando. Por eso digo que la gente cuando vio los clips se partían de risa. Es que se partían. Fueron muy buenos. Fueron muy buenos. Y yo estaba súper rague. Estaba súper enfadado. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Sí, ya ando liando. Liando una pajarraca. Te lo prometo que fue muy bueno. Creo que no están los vídeos. No lo sé si están, ¿eh? Mira, lo voy a buscar porque ya es que tengo curiosidad de saber si es que se han quedado guardados o no. Es que tendría que haberlos ido subiendo a YouTube. Ese ha sido mi fallo. Tendría que haberlos ido subiendo a YouTube. Ese es el problema. Ay, ¿dónde están los vídeos? A ver si está por aquí por casualidad. Los paneles, ¿no? Ya te digo que fueron muy buenos. Yo me reí un montón. Me río un montón porque se me va la flapa. Si es que a mí, yo soy de alguien que se le va mucho la flapa jugando.
No da, que va. No da, ni loco, vamos. Es que ese vídeo fue muy bueno. El brujo, Reyes Funerarios, Kingdom Hearts, 20 de 43, vamos a buscar. Outlast, Alien Isolation, Back 4 Blood, Dead by Daylight, Metroid, Star Wars. Ah, todavía sigo teniendo vídeos de esto. No, pero estos son... Espérate, sí o no. El Darkest Dungeon 2 lo pillamos en Epic con un cupón que había. Nos salió... Ah, claro, el cupón que si pasaba de 15 euros te reducían 10 pavos. Yo creo que también tengo un cupón de eso, ¿eh? Mira, tengo el directo de Héroes Amigas Magic 3, lo tengo aquí grabado todavía. Aquí lo tengo grabado el de Amigas Magic 3. Que se me va a ir en 2 días, ¿no? Pon aquí. Vencimiento 2 días. Star Wars, el capítulo 4, pues en un día se me va. Alien Isolation. El del Alien sí que podría subirlo a YouTube, tío. Podría descargármelo. Tiene que estar aquí, ¿verdad? Que es Dungeon. Mazmorra más oscura tiene que ser, ¿no? Metroid, Insolación, Estigio, Muerta Luz del Día. No, creo que no lo tengo. Tenía el de Little Nightmare también, que me lo hice el del Little Nightmare. Pero no lo tengo. Tengo que subir toda la historia de Kingdom Hearts 3, que también lo jugué. Streameé Kingdom Hearts desde el principio hasta el final. Hasta los DLCs también lo hice. En máxima dificultad. Tengo aquí por subir los de The Witcher también. Por lo menos descargármelos yo para tenerlos. Y subirlo en otro momento. Y los del Alien Isolation también podría subirlos. Los del Outlast también, porque lo tengo entero, ¿eh? Creo que lo tengo entero de Outlast. Yo creo que los tengo enteros, juraría que sí. Ni pistola ni nada, Estigio. Sobrevive. Luz del día. Outlast. Oh, claro. Creo que sí que lo tengo, ¿eh? El de Outlast desde el principio. Creo que lo tengo, lo podría subir. Bueno, pues lo dicho, yo lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Ya aquí no estoy viendo a nadie para hacerle un... Me da coraje porque no estoy viendo a nadie de los que conozco, pero... Voy a buscar a alguien, a ver si encuentro a alguien pequeñito o algo. Que no sé, la comunidad es pequeñita. Me gusta mucho hacer raideos a la gente que está empezando como yo. Porque quieras que no, son gente que se le puede ayudar, ¿sabes? Y me da mucha pena porque debería de haber una comunidad más que se ayudase entre ellos. Que no suscribir ni nada a la gente, sino que se fuera ayudando para que alcanzaran por lo menos el afiliado o alcanzaran más adelante el socio si de verdad merece la pena. Yo ahora mismo estoy por... a ver. Dime el nombre. Dime el nombre a ver qué tal. Porque a mí lo que no me gusta es que yo le haga un raideo a alguien y que esa persona tenga solo chat permitido para seguidores. O solo chat permitido para suscriptores. Cuando yo no tengo puesto lo de solo seguidores. Porque el que quiera hablar en mi canal puede hablar. Porque todo el mundo tiene derecho a voz y voto. Todo el mundo tiene derecho a hablar. A mí eso de que no solo seguidores. Te estoy obligando a que me sigas. No. Yo te doy la oportunidad a que tú entres, a que hables y si te gusto, me sigas. Yo te doy la oportunidad. No del tirón te tengo que poner por obligación. No. Sígueme y luego me hablas. Eso está muy feo. Eso está muy feo. Por eso te digo que hay mucha gente que tiene canales pequeños y que lo pone así. Y eso me da mucho coraje. Porque precisamente gané un seguidor, por ejemplo. Gané un seguidor gracias a que pudo entrar y preguntarme sobre una cosa del juego. Fíjate, me preguntó sobre el Kingdom Hearts. Me dijo, oye, ¿estás jugando con mando? ¿Se puede jugar con mando? Y con teclado y con tal se puede también. Y se lo expliqué. Le enseñé las preferencias, la configuración. Todo se lo enseñé. Y jugué un rato con el teclado. Y le parecí majo y me siguió. O sea que... La gente se gana, no se obliga. Malo será se llama. Malo, a ver. ¿Será? Vamos a buscarlo. Malo será. Sí, está aquí, tiene 7 espectadores. Ah, bueno, el Guerra Mundial Z me gusta mucho a mí también.
Bueno, este tiene muchos más seguidores que yo, pero oye, está bien. Tiene 165 seguidores, el chaval. Llevará a lo mejor un poco más de tiempo que yo. Puede ser. Puede ser. Es profesor de breakdance. Hace los viernes, joder, puta madre, ¿no? Vamos a hacer un raideo, me ha caído bien, ¿por qué no? Además, porque baila breakdance ya me gusta. Raid. Malo será. Con 2 guiones. Vamos a hacer el raideito. Poquita gente lo que vamos a verlo, pero bueno, los poquitos que seamos, pues está bien, ¿por qué no? Diré que voy de parte tuya. Pues nada, mi gente, muchas gracias por haber estado hoy también. Hoy ha habido poquita gente, pero me da igual, yo he estado a mi nivel, mi bola, jugando al The Witcher. Me lo he pasado muy bien. Y ya te estoy viendo saludarle ahí, te estoy viendo, te tengo bicheado. Buenas, ven a saludar. Así que nada, en serio, un abrazo a todos y espero que os haya gustado. Y para el siguiente directo, lo mismo. Si eso el domingo, no estoy seguro si grabaré o no grabaré. Ya lo diré. Lo pondré por las redes sociales. Quien no me siga todavía por las redes sociales porque no les gusten o por lo que sea, siempre tienen la campanita aquí, tienen que tenerla activa, si no, no se van a enterar de un carajo. Y si no, síganme, que en serio, que no les cuesta nada. Si tienen redes sociales y las usan, háganlo, en serio, porque van a estar más pendientes, porque yo subo ahí las historias horas antes de empezar el directo. Y me pueden escribir, se pueden reír, porque se me va mucho la olla y grabo vídeos random para decir que empieza el directo, o sea, y hay gente que se ríe, se lo pasa bien. Así que nada, lo dicho. Twitter para quien lo use, Instagram para quien lo use, YouTube muy probablemente lo haré. Y TikTok también, si lo tienen, en serio, háblenme. Si me quieren seguir, háganlo. Yo no me como a nadie, me río mucho, soy alguien muy risueño y hablo con todo el mundo. Así que nada, vamos a hacer el raideo. Hasta ahora. Mic off.